¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ya para nosotros martes, no es lunes. Esto es solo una vuelta más. Y vamos a hablar de algo que quizás tengas pronto o te cruces pronto, que es un billete de 2.000. Redoblantes y van a ser, después de 5 años, un billete nuevo. Te lo voy a presentar. Está acá, Redoblantes, que gran musicalizador. Y nace el billete que vos esperabas para resolver tu problema. El problema logístico, el problema de hacerte la vida más fácil. No, todo esto nace ya devaluado. Nació devaluado al nacer. A falta de uno, debieron poner 2 próceres de la medicina que no curan la patología más grave de la economía argentina, que es la inflación. Efectivamente, se supone que un nuevo billete debe servir al menos para 2 cosas: para hacerte la vida más fácil y para, escuchá, bajarle costos, emitir billetes, hacerlos trasladar en los camiones, circularlos, cargar los cajeros, cuántos billetes por cajero. Todo eso también tiene un recurso logístico, recurso humano. Ahí también hay un montón de dinero invertido. La gran pregunta es, ¿era necesario que solo sea de 2.000 pesos? ¿No se podría haber hecho un billete de más alta denominación? Mira, más allá de la cuestión técnica, un billete, este es el billete grande más pequeño del mundo. No hay antecedentes de un billete de, te diría, $4. ¿Qué podés vos comprar con 2.000 pesos? Podés comprar muchas cosas, pero a la vez podés comprar casi, te diría, nada. Un billete grande en cualquier país sirve para guardar en tu armario y eventualmente cambiar. ¿Hace cuánto que vos no escuchás la frase ¿tenés cambio? No tengo cambio. Eso está extinguido en la República Argentina. ¿Vos te acordás la época en donde vos sacabas un billete de 100 y el taxista se asustaba y te decía, no me avisaste que no tenías cambio, debiste haberme avisado, ahora baja vos al kiosco a ver si te cambian? ¿Vos te acordás de esa época? No existe más. No asustás a nadie, que es un atributo que debería tener un billete importante. Resuelve una cena, resuelve una situación más costosa. No hay nada de todo eso que vaya a resolver este billete. Tanto es así, tan llamativo es, que hasta BBC News, es un medio inglés, le dedicó esto. Miren, incluso era de febrero, ya en febrero esto llamó la atención. Inflación en la Argentina. ¿Qué se puede comprar con el nuevo billete de 2.000? En ese momento no había salido. ¿Y qué dice de la economía del país? Esta es una nota de febrero. Tengan en cuenta lo llamativo que fue el anuncio. Y efectivamente es un retrato de la economía argentina. Quiero bajar y mostrarles el motivo. Es el bajo valor del nuevo billete en dólares, la moneda de referencia que se utiliza en este país sudamericano. Así hablan de nosotros. El billete de 2.000 pesos valdrá un poco más de $10 al cambio oficial y apenas 5 al blue. Piensen ahora, vale 4 al blue. Como resaltaron varios medios locales en referencia al dólar libre o de mercado, que es el más utilizado por los argentinos para cotizar el valor de todo. Quiero que vean, fíjate, este billete de 2.000 es una milanesa con papas fritas en un restaurante, medio kilo de café, molido, un pack de 6 cervezas en un supermercado. Es decir, vas a tener un billete de más alta denominación que apenas te sirve para una compra mediana a chica. Y finalmente, mira esto. El peso argentino ha perdido tanto valor que un artista local usa los billetes para... ¿Te acordás que charló con nosotros, este artista salteño? Para pintar sobre ellos, porque son más baratos que el lienzo. Hay un momento en donde fabricar una moneda, un billete, cuesta más que el valor que representa. Sergio Díaz, salteño, hizo una pintura que incluye la imagen del tiburón de la película de Spielberg, ¿se acuerdan? Para parodiar la constante inflación en el país. Yo odio hacer comparaciones con Venezuela, uno está harto de escucharla, pero esto es lo que pasa en Venezuela, sí, esto es lo que pasa. Usan el billete para hacer arte, porque después se lo venden a un extranjero y ganan más de lo que valdría ese billete de modo genuino. Y quiero cerrar con esto. En realidad, esta salida de este billete de 2.000, este billete que nace devaluado, es la síntesis del caos del gobierno. Es un gobierno que está atravesado por serios conflictos ideológicos y tensiones. No te sorprendo nada con esto que te cuento. La verdad es que
El kirchnerismo siempre se opuso en su historia, si vos vas y googleás declaraciones, a que haya billetes más grandes. ¿Por qué? Porque es un modo de blanquear que la inflación es imparable. Y además hay otra cosa, por más que pueden cobrar con una tarjeta, con tarjetas de crédito, débito, la verdad es que si vos hicieras billetes de 10.000, que es lo que corresponde, a lo mejor en 8, 9, 7, 10 billetes resolvés una jubilación mínima. Es la sensación de tener 8 billetes y que eso sea todo, es muy desagradable y muy frustrante para aquel que le toca recibir esos billetes. Y recuerdo, son los de más alta denominación. Con cientos de excusas a lo largo de los últimos años se negaron a hacer billetes más grandes. El tema de que servían para hacer operaciones de lavado de dinero. Recuerden ustedes, cuando vimos imágenes de máquinas contadoras de billetes, de dólares, de euros, mientras todo eso lo hacían en moneda extranjera, gran parte o empresarios vinculados a este gobierno, el mismo gobierno te dice que esto mejor no, que mejor billetes chiquititos. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando vos cruzaste al Banco Central y a una parte del equipo económico diciendo la inflación ya está muy alta, tenemos que bajar los costos logísticos, bajar los costos de emisión, tenemos que facilitarle la vida a los argentinos. Pero después hay otra parte del gobierno que dice que no creemos en billetes de mayor denominación. Cuando vos juntás y mezclás, lo que sale es un híbrido, la nada. Esto es la nada misma. Es un billete que no te va a resolver la vida y que en solo un año va a perder la mitad de su valor. Lamentablemente para estos próceres de la medicina les toca pelear con la enfermedad más complicada de todas. Ninguna voluntad del gobierno seriamente para curar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación también, dos cosas, le licúa gastos y les da, creen ellos, cierto nivel de actividad económica. Esta es la patología que el gobierno de este modo no va a resolver. Bienvenidos. Está Lucía Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Pablo buenas de León. noches. Buenas noches. Todo el mundo con su escarapela reglamentaria, muy bien. Está Jessica Bossi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Está Osvaldo Bazán. 22 de mayo, Día del Cabildo Abierto. Muy bien. ¿Qué pasaba el 22? El 22 de mayo empezaron las reuniones, ya teníamos escarapela, que era el 18, y empezaban las reuniones en el Cabildo, porque se sabía que más de 100 años después iba a venir Néstor. Exactamente, muy bien. Ahí tenés, querías remate, ahí lo tenés. La nueva Osvaldo. lectura que tenemos de la historia. Ahí está muy bien, muy bien. Es Ya verdad. podés ir a la plaza el 25. Sí. Te esperan con Sí, mucha ansiedad. Me espera Cristina como si fuera la dueña de la plaza. ¿Viste? Que te invito a la plaza. Claro, muy bien. Su flyer dice, te invito a la Plaza de Mayo. Ah, dale, era tuya, no sabía. Bien, Osvaldo, esperen que Osvaldo va a estar ahí seguramente. Bueno, yo hablaba de tensiones en el gobierno, que hay 1001 síntomas el billete es un síntoma más de los 10.000 de desacuerdo. ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Un lugar más de desencuentro es el 25 de mayo, que se cumplen paradójicamente en el momento complicadísimo para el gobierno y para el kirchnerismo, 20 años en la escena nacional del kirchnerismo. Alberto, le hicieron derecho de admisión y le pusieron la soguita roja y le dijeron, vos, déjame la puerta libre. ¿Te acordás de la época de déjame la puerta libre? Casi la paradoja es que la Casa Rosada, a pocos metros va a haber un vallado, del otro lado va a estar el escenario casi en el mismo lugar en el que Cristina habló por última vez como presidenta de la Nación, después de que ganara Mauricio Macri. Bueno, el presidente va a ir a la mañana a la Catedral Te Deum, pero después se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna chance de estar en esto que tuiteó Cristina, que fue el llamado a un acto al 25 de mayo, donde ella va a ser la que convoca y la única oradora de este acto, que se convocó con un tuit muy llamativo, que era con un afiche de, recuerda que el aniversario de una victoria de Néstor Kirchner. Fijémonos, ahí está el dibujo. A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Bien. Y la llamativo fue que en el último dicho, si subimos un poquito, vemos a ver la cara de Néstor Kirchner en un dibujo que no quieren decir quién es el que lo dibujó. Aparentemente es alguien renombrado, el kirchnerismo no quiere decir quién es. Bueno, Alberto habló, hizo una declaración bastante dura contra Cristina, a la que definió como la compañera de vida
de Néstor. Eso en no un tuit como fue. Claro, hace Sí, unos no días la en un tuit. expresidenta. No dos una veces. expresidenta, no su vicepresidenta, la ex compañera de vida de Néstor Kirchner. Que- Sí, esto no gustó nada porque es, digamos, dejarla en un lugar menor. Argentina con Cristina es el lema de esta plaza, que celebra el kirchnerismo, pero quiere, digamos, plantear una convocatoria más amplia. Fue todo acordado para que ni siquiera se crucen Alberto Fernández y Cristina Kirchner en horarios, porque el Te Deum, que sí confirmó Alberto Fernández, que sí confirmó Horacio Rodríguez Larreta, va a ser a las 11 de la mañana. Podía ser más temprano, pero terminó a esa hora previsto. Y recién al mediodía habilitan la plaza para la militancia. La militancia, el aparato, etcétera, quieren llenar la plaza en una imagen que quede gente sobre las avenidas como para dar la sensación de que explotó, de que se llenó. Eso implica más de 100.000 personas seguro en capacidad de movilización. Por supuesto, ni siquiera lo invitaron a Alberto Fernández. La pregunta que hasta ahora no me responden claramente es si va a estar Sergio Massa, por ejemplo. Es interesante si esa presencia se da sí o no, porque lo que está pasando en el oficialismo es que hay una tensión muy fuerte de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández y de Sergio Massa por los lugares en las listas. Va a ser la por quién plaza es del candidato. va a ser la plaza del despegue. Va a ser una plaza en donde todos estratégicamente van a decir esto no es kirchnerismo, esto no es el kirchnerismo puro, este no es nuestro gobierno, como ya hubo algunas expresiones. Nuestra referencia va a ser como una especie de plaza de la resistencia estando en el poder y una demostración de fuerza de nos irá mal con la economía, etcétera, no será un gobierno distributivo, pero el kirchnerismo es la primera minoría dentro del peronismo y tiene intención de seguir siéndolo. Y Cristina quiere seguir siendo la primera minoría y la electora y Sí, quien concentre el poder. Pero con una diferencia, tomando lo último que decía Jessica también. El que está fuera de eso es Alberto y su séquito, sus allegados. Sergio Massa es muy probable que no esté en la plaza porque Cristina va a hablar del Fondo Monetario, pero Massa va a estar en los cálculos. Hoy está devaluado en la carrera por la presidencial, le aparece Guado como el hombre que hoy logró una foto fuerte con intendente, que ya veremos y que ya repasaremos. Massa aparece como golpeado y después, justo una semana antes del cierre de listas, va a aparecer el nuevo índice de inflación que podría ser de 2 dígitos. Pero Massa está en esa carrera. Si no es la presidencial, es la gobernación bonaerense. Si no, es la lista de senadores en la provincia, pero Massa va a formar parte. Acá el arreglo va a ser entre Cristina y el kirchnerismo, y Sergio Massa y Alberto Fernández totalmente fuera. Derecho de admisión en el acto y en las listas. Bien, ahora, Osvaldo... Me gustaría hacer algunas correcciones. No van a festejar que ganó las elecciones, Néstor. Van a festejar que llegó a la presidencia porque Menem renunció a las elecciones que iba a haber. Digamos, Néstor no ganó ninguna elección final para llegar a la presidencia. Bueno, se le bajó en Se un bajó su acto de contrincante. debilidad. Porque se no bajó, ganaba. Exacto. 22% de votantes no ganó una elección. Y además, no es Alberto Fernández el que está proscripto en la Plaza de Mayo. Somos millones de argentinos los que estamos proscriptos en la Plaza de Mayo porque el 25 de mayo, lamento decirle, pasaron cosas mucho más importantes que el hecho de que Menem se haya bajado de una elección. El 25 de mayo nació este país. Entonces, que ya se robaron todo y solo le quedaba afanarse la fecha patria. Bueno, se termina su último año, se termina el ciclo kirchnerista robándose la fecha patria. Bien, yo te recuerdo que en la plaza estuvieron las piedras de la gente que no pudo hacer un ritual fúnebre con la pandemia y terminaron siendo bautizadas como las piedras de la derecha, ¿te acordás vos? Sí, y que las rompieron y que las tiraron y que las Fueron escondieron. movidas en Pero lo ningún que quiero tipo de decir es, permiso. Jessica, hay una escenificación del kirchnerismo de no somos ajenos a este gobierno, estamos vivos. ¿Qué necesita el kirchnerismo? Sí, ¿Para qué arma esta plaza? Primero es una demostración de fuerza porque van a querer tener influencia en el tercio. Mirá cómo se viene achicando, ¿no? Porque lo que dice Osvaldo es así, se bajó Kirchner en esa elección, perdón, se bajó Menem, pero porque iba a ganar Kirchner, digamos, y ahí empieza la construcción del relato. Ahora, 2 décadas hace que tiene la hegemonía de la política argentina, no es menor en un proceso. El poder real, no olvidemos. Sí. Quien decide cuánto vale un boleto de colectivo, cuánto pagas de luz, qué se puede exportar, qué se puede importar, con qué países aliados en el mundo. Sí. Todo esto se viene decidiendo hace 20 años, salvo los 4 años de Cambiemos, lo viene decidiendo En donde peronismo
mismo kirchnerismo. En donde Cristina Kirchner, aún durante el gobierno de Macri, era quien desde la oposición marcaba el pulso de lo que iba ocurriendo, sobre todo desde 2017. Hay un doble filo en este discurso de Cristina, porque por un lado hay desencanto de su propia gente que no es candidata a nada y esperan alguna definición más que un saludo y una épica y un vamos a hacer un nuevo programa de gobierno, que es lo que está diciendo Cristina Kirchner, que el candidato es el proyecto, está diciendo nuevamente Cristina Kirchner, como lo hizo en el 2013. Con lo cual es eso, y también empieza una despedida de Cristina Kirchner, aunque nadie lo vea porque parece que tiene un poder eterno, por una cuestión de edad también. Digo, cuesta creer un regreso de Cristina Kirchner en 4 años a la presidencia, digamos. No pasa, no suele pasar eso. Y ella es en lo simbólico. Sí. Y yo creo que esto no tengo pruebas, ni sé si es así, pero también para aquel que sabe leer la historia, esa vuelta, ese tercer gobierno de Perón, enseña cosas, ¿no? Sí, claro. Del contexto pero por eso, absolutamente distinto, de un Perón ya mucho más debilitado, nada. Lo que digo es una lectura que es personal, pero que la he escuchado también en seguidores de ella que ven que esta es una plaza que empieza a ser una despedida. Pero también me parece que ahí hay una cuestión respecto al discurso de Cristina Kirchner y a sus ambiciones políticas, que es su discusión con la historia y su interés y su preocupación respecto a cómo la historia va a hablar de ella y en qué lugar la va a posicionar en la línea cronológica no solo de los cargos ocupados, sino de su trascendencia como dirigente política. Spoiler, va a hablar mal. Bueno, pero me parece que un poco su discusión con la justicia, su discusión hoy con la política, esta cuestión de querer despegarse de un gobierno que ella armó, un gabinete que ella loteó, un presidente que ella eligió, es un poco hablarle a la historia y preocuparse más por lo que la historia diga. Por eso a mí sobre sigo en la línea de lo que decía Jessica, a mí me parece que ella, que es muy pragmática, porque Cristina tiene todo un discurso, ella es muy pragmática, pero creo que esa frase de la generación diezmada, ella va a ir en ese sentido. A mí me parece que vamos en ese sentido. A mí me parece que Axel Kicillof puede llegar a ser el candidato que sea único y sin paso. Después, Massa puede llegar a ser elegido como un candidato, pero le van a abrir una puerta a los Grabois de la vida para que puedan decir que compitieron, más allá que saquen un 2 o un 3%. Y después aparece Guado de Pedro como el hombre que ella señaló, como el que está caminando, como el que hoy estuvo con Máximo, con los intendentes más poderosos de la provincia de Buenos Aires, que podría ser jugando con una PASO contra un Scioli o contra alguno, diciendo, bueno, habilitamos las PASO. Pero acá aparece la duda de si van a permitir que el candidato del Frente de Todos salga cuarto en la PASO, que sea atrás de Milei y atrás de los dos candidatos juntos por el cambio. No la veo mucho, pero miren, hubo un recorrido hoy por Quilmes porque efectivamente se está mostrando Guado como candidato. Ahí está esta foto. Jessica, hable, dígame. Bueno, hay intendentes casi todos que responden al kirchnerismo duro. Está Espinosa, Menéndez. En el centro de la foto, Guado de Pedro, que es a quien quieren poner justamente con cierta centralidad. En un costado está Máximo Kirchner y el resto, bueno, de los intendentes, casi todos jefes políticos de sus distritos. A Máximo ahí. Dato, una lectura que me hacían hoy, más allá de tratar de darle poder a Guado de Pedro, me decían, esta es una foto contra Kicillof. ¿Qué hace que no está Axel Kicillof en esta foto? Y sobre todo intendentes que son más cercanos a Kicillof, como por ejemplo, qué sé yo, Seco, el de Ituzaingó Descalzo, no están ahí. ¿Pero por qué sería contra Kicillof? Si Kicillof lo que más quiere en el mundo es que lo dejen ahí. Es una foto contra el desdoblamiento. Anda, Guado. Sí. Pero eso es una foto contra el desdoblamiento. Exacto. Esa foto, si vos lo pones a Guado, que es el que corre como candidato presidencial, no vas a desdoblar. Bien. Eso es una foto contra Kicillof. Qué difícil. El hombre que vino hace 5 minutos y tiene música propia y puede entrar caminando como cuando si quiere. fuera el moonwalking. ¿Cómo les va? Jackson. Manu Jove, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, estuviste en Quilmes. Estuve en Quilmes, primero en Bernal, esta foto que veían fue ahí, Mayra Mendoza como anfitriona, y después compartió Guado de Pedro un acto con la intendenta de Quilmes, con carteles que plagaban esa calle, esa esquina era en la sede de un sindicato, con Mayra Intendenta y Guado. No decían candidato a qué, pero los carteles decían Guado, Mayra Intendenta. En todo caso habrá Guado que modificarlo algo. cuando haya algún tipo de definición. Lo encontramos al ministro del Interior, pudimos hablar en exclusiva con él antes de que ingrese a ese acto, ya después de la foto, ya con el modo campaña activado, pero en particular también se refirió a algunas declaraciones
que Creo se que hicieron pasó acá. anoche acá. Exactamente. Con Gabriel Levinas. Dale, veámoslo. Dale. Ministro, ¿escuchó lo que dijo Gabriel Levinas? Sí, la verdad que sí. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. No me preocupa por lo que dijo hacia mi persona, sí me preocupa que se transmita eso, me preocupa que volvamos a instalar discursos retrógrados. El periodista dice que la sociedad no está preparada para acompañar a una persona con influencia. Yo le digo que sí, que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes que otras generaciones, que las nuevas generaciones también entienden que somos todos diferentes. ¿Para qué no está preparada la sociedad argentina? ¿Para qué considera usted que no está preparada? Yo creo que la sociedad argentina no está preparada para tener otro presidente que vuelva a endeudar a la Argentina. La sociedad no está preparada para otro presidente que le mienta, que no le digan las cosas como son, que hagan marketing y no digan las cosas que siente. Yo lo que digo, lo digo como me sale, es lo que pienso y lo que siento. Y estoy mucho más capacitado para resolver muchísimos más problemas que algún expresidente. Bueno, efectivamente, y hoy se habló muchísimo de Guado. Yo no sé si un día se habló tanto de Guado de Pedro como hoy, en redes, por supuesto, un montón. Sí, hubo una fuerte reacción, sobre todo de funcionarios y de dirigentes del kirchnerismo que fueron con todo en contra de Levinas, hablando de violencia política, discriminación, etcétera, etcétera. También con un modo que la verdad es que si estás en contra de una declaración en ese sentido, tampoco puedes ser violento a la hora de repudiarlo, cosa que pasa, era una contradicción que se veía mucho. Está claro que hay un punto central que es Levinas, a quien conozco, se arroga el pensamiento de la sociedad cómo va a votar. La verdad, nadie puede saber eso, más allá de que sonó horrible lo que dijo respecto de un candidato tartamudo. Ahora, también es cierto que parte de los candidatos como productos de una campaña electoral es hacer una narrativa sobre sí mismos, y este tema lo trata Guado de Pedro, no es algo que esconde, es algo que figura dentro de su storytelling de campaña, al igual que su historia personal, que es hijo de desaparecidos y que Cristina lo toma. Además, es más, el nombre Guado de corrido de su cuenta de Twitter como tiene una que ver ironía sobre sí con mismo. una idea que habló con Cristina Kirchner en ese momento. Me parece que hay también un poco de hipocresía, más allá de que yo disiento lo que dijo Levinas acá, pero hay toda una hipocresía en la reacción posterior, y también hay un uso de los políticos, no digo que sea el caso de Guado de Pedro, pero se habló mucho de la salud o discapacidades y demás. Scioli basó su campaña en el brazo, en muchos momentos. Entonces me parece que hay como una cuestión ahí de doble vara o de sobreactuación respecto a En cuanto a lo que dice Jessica, Sí. bueno, pasa, por ejemplo, Larreta adoptando también el tema del temblor esencial, Sí. que él lo asumió en esta campaña. Obviamente son en todo caso situaciones, condiciones que nadie eligió, pero hay una y que en diferencia. todo caso lo que hacen... Hay una diferencia que Es- yo quiero forma no parte de estoy su de acuerdo narrativa. con lo que dijeron. Yo digo, lo que dijo Levinas fue que por eso no está capacitado para ser presidente de la Nación. Hay una diferencia. No, dijo que la Nadie sociedad dijo- no está preparado para votarlo. Y que no podía ser presidente de la Nación. Repasemos en todo caso Sí, lo que pero dijo él acá. él lo atribuyó Bueno, a pero la sociedad, que me parece que es un error eso. Está bien, pero él se puso en el lugar de representar a la sociedad y dijo que no podía ser presidente de la Nación. En el caso de Larreta, que vos muy bien señalás, o de Scioli, nadie dijo en algún momento que porque no tener un brazo o por tener ese temblor no podía ser Creo que la presidente. sociedad no Entonces está yo lo que preparada digo para es, yo no estoy de acuerdo, creo que a vos hay que criticarlo muy fuerte porque fue el ministro que cuando pierde las PASO casi le hace un golpe de Estado institucional, un golpe blando, que fue la puesta a disposición de la renuncia de los ministros de la Cámpora. Él, era Cabandier, era Donda, era Luana Volnovich, todos ellos se pusieron
igual que cuando tenían que votar el acuerdo con el fondo, al gobierno casi al borde de un golpe institucional. Entonces, me parece que esa crítica política es válida. Digo que sigue siendo Ahora, ministro. respecto... No era respecto el de- tema central, por eso, perdón, humildemente no era el tema central de la conversación. El tema central de la conversación era la frase de Cristina sobre la posible herencia de Sobre la tomar la juventud, entre comillas, maravillosa, y la generación, dice ella, diezmada, que direccionaba inmediatamente el pensamiento hacia Guado de Pedro, y estábamos hablando sobre Guado de Pedro y su condición de hijo desaparecido, como si hubiera un extra en aquellas personas que tuvieron algo de su historia traumática, lo que quieran ustedes. Bueno, ahí Levinas hace ese giro sobre el habla, la oratoria. difluencia de Guado Está bien, de Pedro. pero por Y eso vos me digo- preguntás a mí, para mí lo que tiene que tener fluidez es un plan, una propuesta, más un qué que un cómo. Ahora, no creo que haya sido una discriminación para todo, no lo sentí yo estando Está bien, ahí bueno, pero yo como para una cerrar- discriminación para cerrar- a todas las personas Está que bien. tengan difluencia. Bueno, no, pero no lo vi, acá sentí tiene que ver con una así, cuestión de que no está capacitado para ser presidente. Y hoy digo, yo tomo lo que dijo la Asociación Argentina de la Tartamudez. Hay que no lo respetar dijo si se ni Agustín, sintieron. Sí, ni Agustín absolutamente. Rossi, como vos citás, o ni la Cámpora en sus tweets, ni sus trolls. Hay que validar La Asociación que se Argentina de la sintieron Tartamudez incómodos. dijo discriminativo y peyorativo y que le hace un daño, no hace más que dañar a las personas que tartamudean. Yo estoy de acuerdo con esta lógica, como también repudio las agresiones que se hacen, en este caso del sector kirchnerista, como en otros días y en otros casos, y en yo otras pienso- discusiones que pasaron acá desde el sector Quiero decir que libertarios. es importante validar lo que siente la asociación, porque son ellos. Digamos, nadie le puede decir, vos no debes sentir eso, es incorrecto que sientas eso. Si lo sienten, es genuino y hay que validarlo. Lo más interesante que tiene Guado de Pedro es justamente la voluntad que ha puesto para ser aquello que quiere ser. Digo, porque él sabe que para ser líder tiene que hablarle a las masas y es mucho el esfuerzo que hemos visto que ha hecho para mejorar su manera de hablar y que lo ha conseguido. Dicho esto, también es cierto lo que decías al principio, me puse a pensar, nunca se habló tanto de Guado de Pedro como hoy. Digo, ni siquiera el día que presentó la renuncia, con lo cual ¿cuánto hace que es ministro? ¿Qué hizo él como ministro para mejorarnos la vida a todos nosotros? ¿Dónde están las obras que Guado de Pedro ha hecho por nosotros? Me parece que si alguien que quiere ser candidato a presidente debería tener en su currículum él dice, yo estoy más capacitado que lo que... La verdad, Sí, todo la este referencia tiempo a como Macri. ministro, digo, todo este tiempo como Eso ministro... se define en el Sí. con el voto. No, está bien, Bueno, no, pero déjame terminar la idea. ¿Qué le vimos hacer como para que venga a decir yo puedo ser presidente y tengo capacidad? La verdad, estuvo en un puesto de mucho poder durante mucho tiempo y no le vimos hacer nada. Yo lo que creo es que en algún momento como sociedad y de manera institucional lo que tenemos que discutir es qué aptitudes tiene que tener institucionales, hablo, una persona para gobernar los destinos de este país. ¿Qué plan de gobierno va a tener? ¿Con qué equipo se va a rodear para llevar adelante ese proyecto? Seguimos discutiendo las personas elegidas por otra persona que ya vimos cómo nos fue con ese mecanismo. En algún momento lo que deberemos discutir es si todos aquellos que estiman, que desean conducir a este país, tienen independencia a la hora de tomar poder, decisiones, tienen realmente esa vocación de ejercicio de poder, tienen un plan de gobierno, tienen claramente qué decisiones hay que tomar por más duras que sean para llevar a un mejor lugar al país. En algún momento tendríamos que discutir más globalmente estas cosas. También la dirigencia política debería invitar a la sociedad a discutir más estas cuestiones. Manu, ¿qué se comentó sobre esto, sobre en general estos recorridos que está haciendo Guado de Pedro? en el lugar? Si querés lo diferenciamos, si querés, en estos dos eventos muy evidentes que hubo. Primero ese almuerzo que lo tuvo como gran protagonista. De hecho, el almuerzo esperaron que llegue Guado de Pedro para que arranque. Era la centralidad. Obviamente no solamente lo vemos en la foto, sino también en lo que pasó efectivamente ahí, con referentes de todos los hombres fuertes de la provincia de Buenos Aires. No estuvo Insaurralde, pero estaba Federico Termín, una de su mano derecha, es hombre de la legislatura. Ahí algunos incluso que ya empiezan a reconocer a Guado como su candidato dentro de lo que puede ser esta interna oficialista. Lo hacía el propio Gustavo Menéndez de Merlo, planteando, es mi candidato, es nuestro candidato. Yo les hago esta pregunta a tratando todos. de sumar Corremos, ¿no?, del episodio de Guado y Levinas. Así como Capitanich, creo que fue Capitanich, que dijo sobre Massa, no lo veo como candidato de síntesis, no nos representa a todos. ¿Guado sí sería un candidato de síntesis?
No. ¿Entienden lo que es de síntesis? Es decir, que todas Sí. las tribus No. peronistas Pero se sentirían en algo una parte mira. identificadas y No, y por representadas eso ahí. él sabe que hay una debilidad y por eso públicamente ha dicho hasta hoy que él está de acuerdo con las PASO y que lo pueden reforzar, porque claramente él no representaría a todos los sectores y la respuesta de Massa es decir hoy, digamos no oficialmente, pero extraoficialmente, que si Guado es candidato, él va a poner un candidato del Frente Renovador que no sea él, sino que puede ser el gobernador de Salta. Ese era el medio, me mira Pablo, y sí, Sí, están se todos especula opinando, también. A ver, todos mírense, con yo me Últimas corro, horas, yo me mira. corro. Corríjame, Déjame, Pablo, ¿sabes Jessica. ¿sabes cuál es la síntesis en el peronismo? En un momento era, vos recordabas antes al Perón ya anciano, que llegó y que no tenía ni que gobernar, pero sin embargo la gente en ese momento lo votó. Hoy la síntesis es que Cristina en el acto o unos días antes del cierre de lista te bendiga y te señale. Claro, Eso puede ser la síntesis. Entonces, si Cristina, yo digo, si Cristina Ahí se- dice es Guado o es Axel o es Massa, ¿quién va a decir que no a eso? No, Absolutamente depende de que nadie. cuántos hay votos, sectores en el depende de peronismo. cuánto, no Nadie en subestimemos el los peronismo. votos que, si Guado de Pedro llega al cierre de lista y no levanta. Pero va a mirar las y- encuestas, Cristina. Por eso Bueno, digo que entonces no, Cristina entonces es no va a pragmática. ser, es difícil, no la tiene, lo que quiero decir es, no la tiene fácil Cristina Kirchner para decidir, porque ella misma está hablando de un No, claro. tercio. ¿Sabes Pero lo que es ir a claro, una elección las pensando elecciones- Hay a ver, algo muy arañar un importante, tercio? me permiten, hay algo muy importante y es la que se autotopeó y topeó, Sí. y esto es histórico. Claro. Sí. En los 20 años del kirchnerismo hay algo inédito, que es que la propia socia fundadora y dueña del espacio puso un tope, dijo, tenemos que entrar al balotaje. Esto es inédito, más allá que va de suyo y es obvio, y todos sabemos el desastre de la economía, y que Alberto Fernández fue elegido por ella, que Massa es todo el tiempo la consulta y no mueve un medio botón sin el acuerdo de ellos. Digo, más allá de eso, es una novedad que la propia Cristina diga, ahora jugamos para entrar y no para ganar. Y aparte, Vamos usted fíjense, del vamos por todo, creo que eso fue junio de Sí. 2012, ustedes tracen la línea, digamos, 11 años después, tienen aún a ver si entramos. De haber ganado Nosotros- con el nosotros- 54% de Por los supuesto. votos. nosotros fuimos contando los distintos ámbitos que tuvo este gobierno. En un momento era Alberto, una mesa de los lunes, una mesa de los martes. Hoy, ¿dónde toma las definiciones Cristina? En una mesa que se juntan en el Senado. Ella, Kicillof, Máximo, Guado, Larroque y Massa. O sea, estoy hablando de todo. Cristinismo más Massa. Ese es el lugar donde se define todo. Entonces, esta definición de Guado a tal lugar, Massa a tal lugar, Kicillof a tal lugar, esos son los nombres, se va a tomar en ese ámbito Sí. cuya cabecera Ahí la ocupa ella. La pregunta de síntesis, lo que yo digo es, no sé si hay un candidato que sintetiza claro. No. a todo el espacio para que No. sea candidato No, no. único y no haya ruido. Me parece que eso, y Lo más que si no pasa, tiene los Jessica, votos. Que a la Ahora- espera de una definición, perdón, Osvaldo, a la espera de una definición concreta, si es que la hay, de Cristina, o sea el 25 o sea más adelante, se van anotando y van envalentonándose en la carrera todos. El propio Scioli vemos que marca, digamos, sus intenciones, y Agustín Rossi, y ahora hay una pequeña chicana respecto a Rossi que plantea en algún sector del kirchnerismo, el propio Agustín Rossi ratificó sus intenciones de participar. En el kirchnerismo, un poco chicaneándolo, dicen que cuando lo googleás aparece primero el ex arquero de Boca. Exactamente, se llaman igual. Por lo que decía Pablo, de quiénes toman las decisiones, ¿qué nombre dijiste? Cristina, Máximo, Kicillof, Guado, Larroque y Massa. Bueno, esos 6. 6 son los responsables de todo lo que nos está pasando en los últimos 4 Y años. Alberto Fernández te falta. Y bueno, No, es pero el ahora presidente ya- de la en eso- nación. en eso tiene le falta Alberto. responsabilidad. Cristina y a más. Quiero cerrar esto con un párrafo. El billete de 2000 que pronto nos cruzaremos y que será una gran desilusión porque vos crees que te viene a resolver y muy poquito te va a resolver. Y toda una gran operación, 5 años sin que nazca un billete, no sale y vos decís, pero nada, $4. ¿Quién está en contra de un billete de mayor denominación? Bueno, Les pregunto a ustedes. Siempre Es un el billete kirchnerismo- conmemorativo, ojo, porque no tiene banda de seguridad. No, pero Ojo. yo estuve averiguando, Claro. tiene las marcas de agua, tiene... Sí, tiene marcada, no tiene la raya de seguridad, no la tiene. Por eso, según el Banco Central, es un billete conmemorativo. Pero, Bueno, Diego, vos haces Vos referencia pensás que a esta idea. también tenés que Vamos a ver tener si que la usar. inversión te da para un billete de $4 meterle toda la seguridad. Por ahí vale más caro hacer el billete que lo que representa. Lo van a saber Es los un billete falsificadores dentro de caro. poco. Bien. Vos, Diego, ibas a hacer referencia a esta idea o a este planteo
que no habilitar un billete de más alta denominación tiene que ver con no reconocer la inflación, que ya parece un argumento bastante, digamos, de pocas luces a esta altura con los números que estamos manejando, ¿no? Bien, pero es como no se ve, no hay un billete, no reconocemos, esto no está ocurriendo. Es rarísimo el razonamiento, Sí, claro. Nos complica la vida a todos, encarece la logística, el transporte, la emisión, comprar billetes, ir a otros países, pero es lo que tenemos. Bien. Quiero hablar de otro costado más de la crisis argentina, que es la crisis habitacional. Ustedes saben que hubo un censo, lo hablamos habitualmente, el censo del año pasado. La cantidad de vivienda propia de argentinos que viven en su propia vivienda disminuyó 7 puntos porcentuales respecto del censo anterior. Por ejemplo, los hogares con vivienda propia en Argentina pasaron del 67 al 60 en igual semestre del 2022. Cada vez más gente tiene que alquilar, o le prestan algo, no tiene acceso a la vivienda propia. Si bien en otros países hay fenómenos parecidos, en Argentina tiene su propia explicación que tiene que ver con el declive. Te lo digo breve y presento a quienes nos va a ayudar con esto, pero capaz que tu abuelo tenía casa propia, tus viejos tenían casa propia y vos, tercera generación, apenas podés alquilar en el medio de esta ley de alquileres rarísima. Podés decir, ¿pero cómo? ¿No es una Argentina próspera en donde el nieto está mejor que el abuelo? En muchas cosas todo lo contrario. Vamos a hablar con Ana Inés Navarro, que es directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede Rosario de la Austral, que es la especialista en el tema. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué significa esta pérdida de los argentinos en 7 puntos de la vivienda propia? Bueno, lo que está significando claramente es que lo que siempre nos preocupamos, que es el problema de la pobreza, que viene medida por ingresos, cuando salimos de la pobreza medida por ingresos, que es ese 39,2 que nos enteramos hace poco, y vamos mirando la pobreza en otros aspectos, en otras dimensiones, entramos en un concepto de pobreza multidimensional. Este concepto viene de un economista, filósofo, Amartya Sen, que fue premio Nobel, y que después los economistas, tratando de mensurar estos conceptos de condiciones de vida, de qué es lo que hace que una persona pueda vivir la vida como la quiere vivir, persiguiendo sus propios objetivos, que era un poco la idea de Amartya Sen, lo bajamos para las estimaciones a lo que se denomina necesidades básicas insatisfechas. Y lo cierto es que la mejor manera de medir esto es el censo. En Argentina también se mide de manera semestral para el conjunto de aglomerados urbanos, en los mismos lugares donde se mide el empleo y donde se sacan los datos de pobreza. Esa cifra que vos mencionaste corresponde a los aglomerados urbanos, donde ha habido esa caída de 7 puntos, llegando del 67% de personas que tenían vivienda propia a un nivel de 60% de personas. A nivel de todo el país, esa cifra es un poco más alta, 65,5%. ¿Dónde están esas personas que han perdido la vivienda propia? Bueno, ha crecido el porcentaje de inquilinos y ha crecido el porcentaje de lo que se llama técnicamente los que ocupan una vivienda, ¿sí? Sin demasiado detalle. Estos últimos datos, el censo todavía no los ha mostrado. Es decir, el censo de a poco nos va mostrando datos. En este informe que hace el censo muestra datos para todos los departamentos y las ciudades de Argentina. No compara con el censo del año 2010. Eso lo hacemos los economistas. ¿Sí? Todavía no es información que muestre el censo en sus informes, y tampoco abre estas categorías. Dentro de las necesidades básicas insatisfechas, la vivienda es una de las categorías principales, con sus condiciones, si es vivienda que tiene problemas estructurales, si es vivienda donde hay hacinamiento, si es vivienda donde no hay agua corriente o no hay gas o no hay cloacas, etcétera. Y cuando pasamos esas cifras a millones de personas, por lo menos
medidas en los aglomerados urbanos, ¿sí? Nos da que el problema de la falta de vivienda hace que en este momento haya aproximadamente unos 15 millones, y digo aproximadamente porque a nivel urbano da 12 millones de personas con este problema o con esta solución al problema de falta de vivienda propia, pero si lo expandemos a la nación, probablemente esté más cerca de los 15 millones de personas que de los 12. Bien, Por otro lado, sí, pero déjame preguntarte, ¿a qué obedece? Porque hay una cuestión también cultural en Argentina, en contexto económico y cultural. En otros países no es natural que la gente tenga, pueden alquilar. Digamos, los ladrillos acá son también representativos de un lugar de seguridad. El billete se devalúa, la economía, la política giran, pero yo tengo mi lugar para vivir. Es como la fuente de seguridad. En otros países, con países, digamos, más estables, con economía más estable, la gente alquila, es fácil renovar el alquiler o entra en un crédito a largo plazo. ¿Qué significa concretamente en nuestro contexto estos 7 puntos de diferencia en estos años? Significa una pérdida muy importante, como vos lo estás mencionando, y que está también muy relacionada, por ejemplo, con el problema educativo que tenemos en Argentina. Porque como podemos imaginarnos fácilmente, una familia que tenía su casa propia y que debe ir a alquilar, con los problemas que tiene hoy alquilar un departamento o una casa en cualquier parte de Argentina, ¿sí? Y debe dejar su casa o cambiar la casa que alquila por otra o ir a ocupar una casa, ¿sí? Eso le provoca una inestabilidad tremenda a los chicos que están en edad escolar. Por otra parte, la vivienda en Argentina es, digamos, la inversión principal que pueden tener los hogares y por lo tanto ir perdiendo esa inversión principal nos habla de una pérdida de capital físico en las familias argentinas de 7 puntos entre censos donde la población creció 14%. Es decir que la posibilidad de construcción a través de créditos, evidentemente, en Argentina es inexistente, porque no es que no estamos teniendo créditos para que seguir teniendo, digamos, el mismo nivel o un poco menos de nivel de vivienda propia, sino que se cae 7 puntos porcentuales entre un censo y otro. Es una cifra enorme. Es enorme. Bien, Pablo de León. Ana, buenas noches. ¿Y cómo juega en todo esto el tema de estas plataformas, para no hacer ninguna mención a ninguna particular, que uno alquila por X tiempos y que fundamentalmente los turistas con dólares o con euros obviamente acaparan? Bueno, lo dijo el conductor. ¿Cómo juega esto, por lo menos en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires o las grandes capitales del país que tienen también algún condimento turístico? Hola, Pablo. Muy buena tu pregunta, porque si nosotros miramos en lo poco que nos desglosa el censo, vemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, en vez de un 65,5 promedio de vivienda propia, tenés un 52,9. Es decir, en aquellas ciudades donde la posibilidad de tener un alquiler temporario, sobre todo que los alquileres de viviendas que antes se alquilaban de modo regular por 1, 2, 3 años, lo que fuera, ¿sí?, hoy en día han sido sacadas del mercado regular de alquiler, y los propietarios que no las quieren vender, porque en este momento hay valores de todo lo que son los activos en Argentina que han bajado mucho de valor, entonces lo que hacen es las ponen a través de plataformas como puede ser la de Airbnb y otras. Y si no, también otros lo hacen ya cuando probaron por Airbnb, de repente le quedan algunos clientes que de una manera frecuente vienen a estas ciudades por una semana, 10 días, 3 días, etcétera, y siguen en contacto y hasta, te diría, puentean las plataformas. Acá, perdón, el tema es que incluso teniendo razonables ingresos, nadie, ninguna familia, ninguna pareja joven llega a tener un crédito para comprarse un departamento
no te digo grande, mediano y chico. El drama es la falta de crédito en Argentina, inexplicable o explicable. Digo, inexplicable cuando uno mira el resto de los países. Jessica. Sí, ¿qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Puede llegar, si uno tuviera que marcar una tendencia, diría que va a bajar ese 60% que hoy tiene vivienda? Porque la verdad es que lo que uno ve es lo que dice Diego, la imposibilidad de sacar un crédito, de comprar todo en dólares y las propiedades están en dólares, es cada vez más inaccesible. También imagino que hay una cuestión cultural que no es la misma de hace 50, 100 años atrás, la relación con la casa propia, como no lo es para los chicos con el auto propio. Entonces, ¿usted diría que esto va a empeorar? No debería necesariamente empeorar. Nosotros tenemos dos problemas. Uno que nos compramos hace relativamente poco, que es una ley de alquileres que no funciona, ¿sí? Y por lo tanto le da poca fluidez a ese mercado, que es un mercado completamente natural para pensar que en gente que puede cambiar de trabajo y moverse. Argentina tiene históricamente tiene poca movilidad dentro del país comparativamente a otros países donde las personas buscan trabajo donde mejor les paguen y salen de vivir de un lugar y se van a vivir a otro. En Argentina ese porcentaje es en general bajo, ¿sí? Comparativamente con países por lo menos occidentales, ¿sí? Ahora, eso va por el lado de la posibilidad de alquilar. Después está el tema de que la falta de crédito es algo que a los hogares, a las familias, ¿sí? Les pega o nos pega por el lado de la vivienda. Pero el problema de crédito nos pega a toda la economía por el lado de la incapacidad de producir, por el lado de la incapacidad de adquirir equipos, de tener capital de trabajo para producir más. Y yo la verdad que creo que esto está muy relacionado con la política que tiene Argentina en los últimos años, política que realmente nos ha ido aislando del mundo en todo sentido, y además con una deuda que nosotros tenemos que claramente hace que ya no sea posible colocar un peso de deuda en ninguna parte del orbe, ni dentro de Argentina ni fuera de Argentina. Pero eso es algo que se tiene que solucionar, ¿sí? En el próximo gobierno, con un cierto grado de confianza nuestra hacia ese gobierno, si la va a tener, y del exterior, porque no es solamente un problema estructural de la vivienda, que ya en sí es muy grave, sino que es un problema estructural de la economía argentina. Una economía de mercado, sin un mercado de capitales que funcione, sin un mercado de crédito que funcione, bueno, no funciona. Bien. Osvaldo. ¿Es el de la usurpación un tema tan grande como parece? ¿Usurpación de departamentos? Bueno, las cifras de la categoría Ocupas, ¿sí? Que se publica semestralmente sobre los datos de la EPH del segundo semestre, en este caso, ¿sí? Da un 4%. Cuando vos expandís esa cifra a nivel, digamos, de los aglomerados urbanos, te da algo así como unos 4 millones de personas. Si eso fuera igual para todo el país, si se comportara de la misma manera en los grandes aglomerados urbanos, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran La Plata, etcétera, como en el resto del país, que en principio no creo que es más importante en los aglomerados urbanos por las periferias y demás, ¿sí? Eso probablemente esté en un nivel de 6, 7 millones de personas que están ocupando vivienda, lo cual no necesariamente quiere decir que sos un ocupa, ¿sí? Puede ser que alguien te preste una vivienda, y eso sería alguien que está ocupando una vivienda. No es de la vivienda, no es del terreno, no es un inquilino. No, nada. Alguien que ocupa un lugar muy importante que en su momento ocupaba un departamento que no era propio. No sé si viene al caso en esta conversación, pero todos lo recordamos. Está hablando de un 10% de la población. Ana, sí, es alto, pero no es en el lo que ella menciona, es interesante, es una categoría amplia que no es el que entró a las patadas en una casa y la ocupó por las malas, sino le delegan, le prestan. Sería bueno tener esa cifra, ¿no? Por ejemplo, hay familias que cuando, no sé, se muere una tía que no tenía hijos, o se muere la abuela o algo, los hijos que no pueden alquilar,
lo que hacen es pagan los gastos y los impuestos, mantienen la casa para que no se venga abajo o el departamento. Bueno, ese es un ocupante, pero no es un ocupa. Claro. Ahí está. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es ir a una tanda. Vamos. ¿Ustedes recuerdan que éramos todos muy jóvenes? Aquella época en donde mi amigo Horacio, bueno, esa época terminó completamente. Vean ustedes lo que dijo el presidente. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. Vean ustedes qué insinuación tan dramática, terrible, es sobre Horacio Rodríguez Larreta. Claro, es una referencia a que Rodríguez Larreta en la época de la Alianza manejaba el PAMI y Alberto hizo esto. Dijo, no le entregamos el poder a los que le descontaron un 13% a los jubilados, en referencia a Patricia Bullrich, pero esto fue bestial, fue brutal. Bestial. Y obviamente Larreta tuvo una nota con Alejandro Fantino y le contestó de un modo muy contundente, como vamos a ver. Ahí está. Bueno, a ver, Osvaldo. Sí, ahí Es lo una que canallada, dice- una mentira inventada por el kirchnerismo decir que yo tuve responsabilidad en el suicidio de Favaloro. Hoy, con perdón de la palabra, el presidente de la Nación se fue al carajo. Por suerte, esa Argentina de la agresión y la violencia donde todo vale ya se termina. Sí, es Bien. fuerte en Larreta que no acostumbra hablar así. Es decir, el presidente se fue al carajo en una cuestión de meter, la verdad que meter el tema del suicidio de Favaloro en medio de la campaña política es absolutamente lamentable. Bien, esto es lo que estamos viviendo ahora. Faltan varios meses Claro. para las elecciones todavía. Claro. Esto se está calentando y muy lejos de discutir. Por ejemplo, si hay una ley de alquileres nueva, ¿no? Que la iban a meter en el taller, la iban a arreglar. Bueno, salió ya con chapa y pintura, la arreglaron, le están resolviendo la vida a la gente de estos inquilinos. Cada vez más argentinos No. tienen que alquilar. No está funcionando ¿Hay el Congreso. un plan de crédito de vivienda? ¿Hay alguna No. agenda sobre la problemática de la vivienda en Argentina? Yo no escucho absolutamente nada con eso. Hay alguna iniciativa de la oposición con respecto a la ley de alquileres, pero como no le da el número, la tienen frisada. ¿Entienden ustedes la diferencia entre las agendas que van imponiendo, basadas en la falta de respeto y el golpe bajo, todo abajo del cinturón, y la necesidad de decir, ¿cuánto más fácil sería para todos nosotros poder decir, che, hay un plan de una nueva ley de alquileres, discutámosla? ¿Qué quieren? Suponete que yo no estoy muy a favor de ahora, vienen los Airbnb, combatamos, pero plantéenlo seriamente con números, veamos qué pasa con eso. Es decir, sigue pasando el tiempo y la agenda está en otro planeta. Realmente es una cosa tan endogámica, tan desgastante. Con Igual una- Alberto tiene que decir cualquier cosa, porque Alberto necesita que se hable de él. Alberto está fuera de la discusión política, claramente. Lo de las PASO pasa por otras personas, no pasa por él. Entonces él tiene que decir cualquier cosa, cosa que lo levantemos. Concretamente las críticas que él le hacía ayer a Cristina también es para que los medios lo levanten y no lo dejen afuera de la Pero discusión. el tema también es, Pero entonces, no espera, solo era estas... la culpa de los medios. O sea No, soy no, si no. los medios me No, levantan. es el objetivo, No, es claro, el objetivo de Alberto Fernández Él- al hablar. Él lo dice, que- él tiene que decir algo llamativo, pues si él dijera algo en el término de decir necesitamos una ley de alquileres, seguramente nosotros lo vamos a nombrar porque acabamos de hacer una nota sobre el asunto, pero tiene que mostrarse delante de lo que supuestamente él representa. Él tiene candidatos, Rossi, Pero, a Scioli, ver, entonces quiere qué patético. decir algo para... ¿Qué frase más puede decir Alberto? Alberto Fernández no entendió que lo expulsaron de la casa del gran hermano kirchnerista y ya No. terminó Sí, su pero- juego. Sí, pero no, ahí pero a hace mí, falta que a mí diga. lo que me parece incluso más grave, junto con estas leyes que son sumamente necesarias y que el Congreso debería funcionar y no podemos acostumbrarnos a que año electoral el Congreso no funciona, es que es un gobierno que mes tras mes solo nos anuncia una catástrofe económica, porque la inflación es cada vez peor, y ni siquiera sobre esa realidad económica inmediata hay un plan de gobierno serio. Entonces, mucho menos la va a ver cuando tienen que poner en agenda discusiones también relevantes para los intereses de la gente. El nivel de la campaña va a ser lo que planteó hoy Alberto Fernández. No esperemos grandes discusiones, grandes ejes e ideas, sino
la pelea y tirarle con todo a un candidato, como en este caso, algo que siempre es muy dicho dentro del kirchnerismo, lo de Favaloro, tratar de pegarlo, incluso algunos dentro del propio Juntos por el Cambio hacen esa chicana, pegarlo a Larreta con el tema del subsidio a Favaloro. Vamos a ver una campaña así en un contexto de un país que no da más por un escenario de inflación que no puede contener y que este gobierno no va a resolver, pues ya dijo que no van a hacer ningún plan hasta que cambie, pase la elección. El nivel de la campaña es la tartamudez de Guado de Sí. Pedro, el todos por el cargo de Milei, digamos, el borracha de Patricia Bullrich. Digo, esto es lo que nos llevaron los políticos, digo, de todos ellos en todos estos meses, ¿no? Digo, no es para asombrarse que no estemos discutiendo grandes ideas sobre la gestión en el país y en el mundo. Bien, está con nosotros Rolo Barbano. Hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Está Damián Di Pace, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo les va? Bien, se están anunciando, o en eso está, medidas. Sergio Massa va a levantar los cupos de las tarjetas de crédito para incentivar, esto es el tema de fondo, el consumo. Hay algunos síntomas preocupantes de esta palabra tan temida, que es la conjunción de dos palabras, que es tanflación, estancamiento con inflación. Y recuerden ustedes la importancia del consumo para dinamizar, y porque básicamente el kirchnerismo se recostó básicamente en el consumo, ¿no? Y no quiere que las ventas bajen, y a la vez que sube las tasas de interés, lo cual es recesivo, trata de acomodar esto de las tarjetas. ¿Qué es lo que pasa, Di Pace? Sí, es media contradictoria la medida, porque por una parte te doy una tasa alta para que ahorres y por otra parte te bajo la tasa para que gastes. Es rara. En realidad sería, no quiero que vayas al dólar, esa guita que tenías destinada a los dólares, trata de dejarlas en plazo fijo, y eso trata de seguir consumiendo. Te toco lo de las tarjetas. Pero te invito a endeudarte también. Claro. Digo, Claro. Es bueno, las tarjetas las tiene explotadas todo el mundo. Analicémoslo por sector socioeconómico, porque es bueno el análisis como vos lo encarás. Si yo soy una clase media alta o alta, vení, te voy a dar una tasa que sea positiva para que efectivamente ahorres en pesos y no lo hagas en dólares. Está muy bien. Ahora, el gran desafío es, del 15 de mayo que se anunció esa medida al 15 de junio, ¿la inflación va a ser menor al 8%? Lo dudo. Entonces, va a ser poco el premio que puede llegar a tener ese ahorrista de nivel de clase media alta. ¿Qué pasa para la media baja? Le dice, tengo un problema que no te voy a poder resolver. Se llama inflación. Tu ingreso no le va a ganar a la variación de precios. Tengo una idea para poder acompañarte en este proceso. Te voy a financiar con mayor nivel de deuda. Te voy a subir la posibilidad de que vos te sigas endeudando, porque por tu ingreso no te lo voy a poder mejorar. Dami, la gente está pagando en cuotas el supermercado. Claro. No bienes durables. Claro. Entonces, por eso explotan los límites de la tarjeta. Claro. ¿Cuál es lo que...? Porque fíjate que fueron medidas en cuotas sobre cuotas. ¿Por qué? Porque las medidas que fue, subo la tasa de la política monetaria. ¿Podés contar por qué eso lo decide el gobierno? ¿Por qué el gobierno habilita las tarjetas? ¿Eso no lo manejan las tarjetas? No, claro, lo regula el Banco Central de la República Argentina. Y entonces, ¿qué le dice a los bancos? Le dice, mirá, yo ahora bajé la tasa 9 puntos de la hora 12. Ahora, el problema que tiene la gente es que el límite de su tarjeta ya no le permite. Cuando pasa la tarjeta y quiere comprar una heladera, estás excedido. En la casa de electrodoméstico le dice, mire, señor, usted no tiene la posibilidad porque su límite no le da. Entonces, el gobierno sube 30% ese nivel. Pero no de te lo gasto. sube la tarjeta, el gobierno es el que te sube eso. No, hay En un acuerdo acuerdo con los bancos. ¿Y qué le dan a los bancos para asumir este 30% más? No, es un acuerdo, no le dan nada a los bancos. ¿Y por qué no lo hacían? Este es el segmento de el desconfiado. Claro. El desconfiado. ¿Cómo es este deal? Bueno, porque el segmento que se lo dan es que justamente es el que mayor nivel de deuda tiene. Claro. Aproximadamente entre el 4,5 y 5% de ese universo tiene un nivel de mora importante. Es el nivel más riesgoso. ¿Por qué? ¿Querés ser banquero y yo cliente? ¿Querés ser cliente y yo banquero? Pues te puedo ejercer perfectamente mal los dos. Te voy a dar el oficio de banquero. Déjame ser cliente. Sí. Vos me das más crédito a mí. ¿Bien? Sí. ¿Qué es lo que me está pasando a mí como hogar, como cliente? Yo te saco, pongo la tarjeta, vos me financiás tu compra como banquero. Sí. Cuando yo al otro día, al mes siguiente, me llegue la tarjeta, el resumen, Sí. ¿qué voy a ver? Me subió la luz, el gas, el agua,
la telefonía, internet, el cable, la prepaga, el colegio de los chicos. Es una gran trampa esta, porque mi gasto corriente no subió como mi ingreso corriente. O sea, vos dirías, tus ingresos son no inelásticos, pero bastante rígidos. Te pueden aumentar pero no va a acompañar todos los aumentos. Quiere decir que si entonces, ¿vos qué vas a hacer? Dejo de pagar la tarjeta de crédito. Exactamente. Bien. Y yo entonces Usted que sos banquero, usted Sí. que es banquero... Me doy vuelta y le digo al gobierno, che, ustedes quieren que yo levante, pero miren lo que me hace Dipache. Exactamente. ¿Qué me dice el gobierno? Y el gobierno le dice, quédese tranquilo que yo ahora le voy a generar un acuerdo, la paritaria, para que el ingreso le suba. Lo hace en junio. ¿Qué viene en junio? Aguinaldo. Aguinaldo, claro. Ahora, Dami, ¿por qué no...? ¿Es así el circuito? Claro, el aguinaldo, ¿para qué va? Para pagar tarjeta. Obvio, todos hacemos eso. Esperamos al aguinaldo para levantar el muerto de la tarjeta. Pero, Dami, ¿no era mejor bajar la tasa de interés que cobran las tarjetas por el descuento? Digo, si realmente querés ayudar a la gente, es que, cobre menos interés la tarjeta de Está crédito. bien, pero el gobierno lo que te puede bajar es digamos, la tasa... El gobierno no me está dando nada, en realidad. Me dice, endeudate más. Claro. Pero la deuda es carísima. Sí, claro. Lo único que te da el gobierno es bajar el único plan que tiene, que es el plan de la hora 12. ¿Está bien? Entonces, ese sí lo puede bajar. Ahora, ojo, hay 4 o 5 de cada 10 familias que quedan fuera de este anuncio de hoy. ¿Cuáles son? Las familias que están en nivel de pobreza, que no tienen tarjeta de crédito. Y esas familias, Diego, que son entre 5 de cada 10 familias, no sabe de qué estábamos hablando. La mitad. ¿Cómo se están endeudando? Con créditos personales. ¿Cuál es el costo financiero total de un crédito personal? Escuche, señor banquero, que usted está del otro lado. Entre el 210 y 360%. ¿Escuchaste? Una Entre el barbaridad. 310 y 360% anual el costo financiero de endeudarse con el crédito personal, ¿no? Por eso muchos supermercados ahora están sacando sus propias tarjetas y están incentivando eso. Bueno, están cobrando esas tasas. No, porque el Banco Central de la República Argentina, si vos vas al supermercado o a la cadena de electrodoméstico, también reguló esa tasa de las tarjetas extrabancarias, que son las que del supermercado o de la cadena de Yo te electrodoméstico. hago esta pregunta. ¿Hay morosidad más alta que el promedio ahora? Si no lo sabés, no importa, lo averiguamos el dato. No, es entre 4,5 y 5% para no creció la morosidad. No, más o menos se mantuvo en términos estables. Bueno, porque eso Pero te da ¿sabes por qué no creció? Porque usted, banquero, no le daba más límite a la gente. Claro. Ahora sí va a crecer. Eso es lo que estamos explicando en este momento. Señor, señora, que usted que está del otro lado, entienda que su ingreso corriente no va a subir como su nivel de gasto corriente. Habla al país, ya decía, habla al país. ¿Querés que te pongamos el himno? Sí, por favor. ¿O se puede poner el himno? Yo quiero que, si vas a ir, anda a fondo, Dipache. Ahora le habla al país Tu de Daniel cadena. Dipache. A ver. Señora, ¿qué tenemos? con la medida de hoy, usted se va a financiar, usted va a tomar deuda. Su ingreso corriente va a ser superado por su gasto corriente. Tenga mucho, digamos, esfuerzo y trate de ser muy previsible cuando usted pone el plástico en el postnet. Bien. Trate de hacerlo con mucha delicadeza, piénselo bien. No haga lo que hace el país de gastar más de lo que tiene. Bazán, que es mi asesor, acaba de dar un buen consejo. No haga lo que hace el país. Pero hay una necesidad, Dami. La gente no se endeuda porque quiere con la tarjeta. Digo, si vos llegás a la caja del supermercado y te encontrás con una cifra astronómica y no la podés pagar, la cueteás. Ese es el problema. Bueno, la gente está bien, bárbaro. metiendo en cuota la comida. ¿No alimentó esto también aquel planteo de con las cuotas le ganás a la inflación y que terminó siendo una suerte de encerrona? Muy bien, Lucía. Eso también es un mito. ¿Por qué? Porque eso quedó del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya en la gestión Macri, el famoso ahora 12 ya no es sin interés. Es un 72% de tasa y el costo financiero total es del 140%. Efectivamente ya no es sin interés, Claro. No te están regalando nada. Pero a su vez algo que tenés que tener en cuenta, para aquella gente que vaya a consumir con tarjeta de crédito, es que efectivamente lo que le está pasando es que vos podés consumir ese bien y sacarlo. Bueno, el gobierno, ¿por qué anuncia esta medida? Porque quieren que les resolvamos sus cuentas endeudándose las familias. Lo dijo Massa hoy. Dijo, miren, como la sequía me generó una pérdida de recaudación enorme, tratemos de incrementar el consumo para que yo tenga, esto no lo dijo, te lo digo yo, tengamos mayor recaudación de IVA y ganancias, que es lo que implica el crecimiento del consumo. Por ahí se ve.
el crecimiento del consumo, es IVA y ganancia, esa cuenta quiere que crezca más con el endeudamiento de las familias argentinas, ¿no? Ahora, hay una tentación, bueno, al menos yo lo veo así, pensando en que el año que viene la inflación va a ser más alta. Y aunque haya un cambio de gobierno, un plan de estabilización, implica que todo suba de precio. Y digo, bueno, ¿por qué no me compro esta heladera ahora en 2 en cuotas, aunque sea alto el interés? Tengo las cuotas, me sobra un poco de plata, ¿qué voy a hacer con esto? Compro la heladera. ¿No está bien esa cuenta? Bueno, ¿qué pasa? Si yo soy una persona y soy monotributista, por ejemplo, hoy el nivel de ingreso creció el 81%. Es dato del INDEC Quiere decir que si vos estás pagando un costo financiero total del 140% hoy, efectivamente no vas a poder pagarlo. Depende de cada nivel de ingreso. No, pero ella te está diciendo algo, que es, prefiero perder, digamos, pero la heladera queda acá en casa. Sí. En cambio, los Ya la tengo, billetes, el gobierno, Pero los mirá, políticos, mirá los precios. se lo lleva no sé quién. La diferencia la, entre- la gente está tratando de agarrarse Y al a contado algo. no Y llego. la especulación mía, no sé si está bien, es que el año que viene todo va a ser más caro porque va a haber una devaluación. No hay precio, Damián. Está ahora. bien, De la gente bárbaro. dice, Me quedo con la "Qué heladera caro, ahora". qué Pero discúlpenme, barato". la heladera en Va, un pará. pago, perdón, Sí. la heladera No, en un en pago cuotas, en cuotas. es mucho más barata que en cuotas. En cuotas te matan. Sí. Pero Ahora ¿quién 2. puede Pero mi comprar una heladera? especulación es que va a ser ¿Quién, peor. ¿Quién tiene 200, 300 mil? Yo la tuve que comprar en cuotas la semana Por pasada, eso. por eso te digo, pero lo que te 200 cobran, mil, 300 mil pesos. el ¿quién comerciante saca? Así, se está tac, cubriendo puede sobre la pagar. inflación, no le ganás. Eso es una ilusión. Cuando vos haces los números, te das cuenta que la pagás bastante más del doble la heladera. Pero Pero si yo la quiero pero comprar ahí el año que la viene. cuenta Suponiendo que mental- no haya una la cuenta hiperinflación. mental no es. Bueno. Para mí, la cuenta mental no es efectivo contra Claro. cuotas. La cuota mental es, tengo otra oportunidad el año que viene de comprar una heladera o ejecuto Claro. ahora porque es Bueno, la eso oportunidad. es verdad. Me parece que eso es la Ese cuenta. mix La preciso ahora. La preciso y ¿sabes qué? No sé qué va a pasar en este país. Compro y la heladera Yo igual lo quedará. que respondiera a la especulación de Jessy de igual le gano a la inflación. No, pero No, está que bien va lo a que ser dice más Jessy, caro. porque No, yo digo, el año que viene va a ser más caro porque va a haber una devaluación Claro. y si la quiero comprar... ya te capitalizaste, claro, decís vos. ya está. Ahora, ¿qué pasa con ese análisis? Como la variación la inflación es la variación de todos los bienes y servicios de la economía, probablemente también el año que viene mi ingreso siga perdiendo. Entonces, mi gasto corriente también va a aumentar por encima mi nivel de ingreso y posiblemente tenga que financiarme con el saldo mínimo de tarjeta y tenga que pagar obviamente un costo financiero mayor. Es la gran trampa en que cae la clase media y media baja. Yo creo que este plan, voy a ser sincero, le conviene mucho más a la clase media alta y alta, que lo puede pagar y no tiene ningún problema de esto que estoy hablando, que a la clase media, media y media baja. Así es. Hay un rulo, te voy a contar un rulo, que yo le llamo plazo fijo campera con tarjeta. A ver, esperen despacio, a ver. Un La- rulo no es no se hagan los rulos de Cristina. No. Rulo es ¿qué? Hago la gran Jessica, pensando como Jessica, ¿no? Voy a pensar un momento como Jessica. ¿Qué hago? Si la campera el mes que viene me va a aumentar un 15%, porque la Sí. campera efectivamente viene el invierno, me aumenta un 15%, ¿yo qué hago? Voy a comprar la campera hoy porque sé que va a estar más cara mañana y con el efectivo que iba a comprar la cantera digo, no pongo el efectivo, pongo tarjeta en 12 cuotas. ¿Bien? ¿Qué hago? Me doy vuelta y Claro. con el efectivo lo pongo a plazo fijo, a rendir al 8%. Sí. Me ahorré el 15% de la campera que va a subir el mes que viene y además obtuve un 8% de rendimiento de tasa. Esta es la incongruencia de la medida. Yo puedo pagar la cuota de la tarjeta con el plazo fijo, ¿sí? Tasa activa y tasa pasiva. Es una locura esto que está sucediendo. Subsidio la tasa para que compres, pero además te doy rendimiento para que ahorres y puedas pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Esto efectivamente es lo que está sucediendo. Bien, esto es lo que pasa cuando no hay un plan consistente, Claro. sino medidas que van siendo disonantes entre sí. Es- Ese es el problema. Es una especie de plan platita electrónico de la esquizofrenia. Bueno, Suena terrible. No usemos diagnósticos psiquiátricos. No, pero siempre para los planes que está descripciones. ofreciendo el kirchnerismo favorecen al que está en posición más cómoda, al que tiene el efectivo, que al que dicen favorecer, que es el más necesitado. Esta es la paradoja de todos estos planes que han presentado en los últimos tiempos. Porque Dipache dice Tenés una que cosa que es tener real, espalda, que es la recaudación cae, necesitan generar recaudación y por eso también, aunque sea para clases como más acomodadas, no quieren que ese gasto se caiga. Claro, porque el 70% del Producto Bruto Interno es consumo interno. O sea, ¿Cuánto? del PBI, el 70% del PBI es el consumo interno. ¿Qué pasó en el acumulado del año? Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME están cayendo 0,7%. El consumo masivo en los primeros 15 días del mes, estoy hablando de pequeño autoservicio,
de hasta 500 metros cuadrados, pequeña despensa y almacén, cae 21,6%. Se derrumbó el consumo masivo, alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal. Por eso es ese plan también de también te doy en una cuota. Sabe que hay un segmento de la población que necesita financiar la lavandina, el detergente y el shampoo, ¿me entendés? Porque está creciendo al 200%. Vos sabés que los productos de limpieza están creciendo al 200%. Entonces, efectivamente, te tengo que dar alguna tasa graciable para que vos puedas financiar a esa familia, ¿no? Muy bien. Estimado Dipache, gracias por venir, siempre un honor. Un placer, gracias a usted. Vamos a escuchar a alguien que yo no sé quién es, incluso lo vamos a ver. ¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por el llamado, ¿eh? Gracias por el llamado. Un honor. ¿Cómo andan? Un gusto. Sí. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, porque cuando pasa una cierta edad, uno todo empieza a chupar de huevo. No. Se llama curva de la felicidad. Sí, Después de los 40 años, toda esa infelicidad de 20, es lo más 30, lindo de la madurez, que es lo más lindo. La impunidad todo va bien, es sube, así. Si no, no. Sí. No. Con 30 años menos esta crisis me hubiera puesto loco, hubiera tenido unos disgustos terribles y en cambio ahora, ¿sabes qué hago todos los días? Saco una sillita al balcón, me sirvo una copita de limoncello y digo, sí, que se ocupen los jóvenes, ¿no es cierto? Es cierto. Sí, es así. Lo Pero bueno, resolverán hay que hablar ellos. con ustedes. Es así. Y bueno, con la copita, los ve pagar, lo resolverán ellos. hagan. Hagan. Es así. Bueno, bien. me han llegado varias encuestas. No sé si habrán notado la diferencia abismal que hay entre unas encuestas y otras, ¿no? ¿Saben por qué sucede eso? Porque se pagan las encuestas. Es así. Pero bueno. Muy fuerte. A ver, muchachos, abran los ojos de una vez. Algunos giles todavía creen que los encuestadores son una especie de máquinas infalibles. Bueno, son seres humanos, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Por no decir que son unos tongueros que a lo largo de su vida han hecho más dibujos que el negro Fontana Rosa. Viven dibujados. Pero si uno agarra un promedio de todas las encuestas, algo de verdad se puede pescar, ¿no? Eso es lo que estoy notando, ¿no es cierto? Noto que Milei se ha empezado a desinflar un poquito. Cada vez hay más gente que, aunque le sigue pareciendo simpático, no lo ve muy capacitado, que digamos, para agarrar la presidencia de la nación. ¿No es cierto? Es decir, se va acercando el momento de la elección y empieza a notarse que el teorema de Baglini, digamos, ¿no es cierto? La gente dice, bueno, qué sé yo. Entonces, ahí crece un poco Bullrich, que anda muy empoderada, recolectando intendentes y dando largas entrevistas casi como una presidenta electa. Pero cuidado, todavía falta muchísimo y Larreta va a dar pelea hasta el final. Y por el frente de todos, bueno, eso anda bastante complicado porque pasa que el candidato natural está chocando en la economía. ¿Podemos esperar para el acto del 25 de mayo una especie de portazo a lo Guzmán? Mientras habla Cristina, un Massa diciendo, bueno, me eché la pelota, voy a la mierda. ¿No es cierto? Bueno. Ahí, eso que está diciendo Rosendo, tiene algo de pregunta, que es, ¿qué pasa? Les pregunto, perdón, Rosendo, ¿qué les pregunto a ustedes? Claro. ¿Qué pasa si en un momento le dicen, Massa, ¿sabes qué? Todo bien, pero no seas candidato vos. Ocupate, como dijo Alberto Fernández, hay que ocuparse de los problemas cotidianos de la economía. ¿Cómo reaccionaría Massa si cabalmente lo bajan? Está mostrando los dientes ahora. Él cree que no va a pasar eso. No. Bien. Sí. No va a pasar eso. Aparte, hace un ratito, Máximo se juntó con la gente del Frente Renovador que van a ir a la plaza y le están pidiendo una mesa política. Nada, no pasa nada. Pero Massa casualmente va a estar en Paraguay el día del acto. Y Scioli en Brasil. Bien, ahí está Rosendo. El Mercosur. Bien. Bueno, entonces acá aparecen dos opciones. O el Frente de Todos se radicaliza por completo y lo pone Axel Kicillof, el candidato a presidente, o prueba de nuevo con el Pichichi Scioli y empieza a descubrir talento como si fuera un casting de Gran Hermano y lo lleva a Gustavo Sáenz, que si lo sacás de Salta no lo conoce nadie. Bueno, pero bueno, también puede pasar lo siguiente. Un Frente de Todos partiéndose, el Frente del Renovador por un lado, el PJ por el otro, el kirchnerismo o cristinismo puro por el otro. ¿No es cierto? Van divididos, pierden, pero después se juntan en el Congreso, ¡pum!, te empoman. Todos unidos, pero va a ser todos unidos, resistiremos. Por eso. Como diría Lilita Carrió, ¿cómo le vas a creer al PJ? ¿No es cierto? Es decir, siempre hay que tener cuidado porque... quizás como pasó en las elecciones del 2003 con Néstor, ser casi un desconocido, digamos, ¿no es cierto? Eso también es una ventaja.
Claro, que es lo que está pasando ahora con Guado de Pedro, que lo están queriendo imponer y que dice, mirá, es buenito, buenito, buenito. Otro que también te va a recontra empomar. Eso había pasado con Néstor, que venía, digamos, de el que se vayan todos. Miren, no es alguien hoy diríamos de la casta política, viene del sur, de los glaciares. Guarda que se acerca la época que te venden un perverso disfrazado de simpático. Y te dicen, no, este es dialoguista, das pelota. Señora, si en su casa le tocan el timbre y dice, ¿quién es el dialoguista usted? Es el dialoguista, ¿sí? No le digas pasar porque te termina haciendo un desastre en tu casa, te afana todo, después... Busquemos otro santacruceño. Si un dialoguista quiere darte un caramelo en el cine, ¿qué hay que decirle a ese dialoguista? Que no. Dino. Que no. No, ya probé, hay que decir. Ya probé y tiré. ¿Te acuerdas cuando decía, si en el cine te ofrecen caramelo? Muy bien. ¿Y eso? Es así. No se hagan las jóvenes. No, muy bien. Gracias, Rosendo. Mientras tanto, compren dólares, ¿eh? Muchas gracias por el llamado. Un consejo concreto. ¿Algo tiene un conejo más para sacar de la galera? Es bienvenido, ¿eh? No, ya dije todo. Ah, bueno, gracias. Gracias por la llamar. Gracias por llamar. No, gracias por el llamado. No, gracias a usted por aceptar el llamado. No, gracias a vos, digo, no, pero por a usted por haber... No, cortá vos. No, cortá. Parecen los tortolitos. Corta vos, Vichy. No, cortá vos. Te amo. Besito. Chao. Mañana te llamo. Besito. Bien. Hay una propuesta, no sabemos cuánta consistencia tiene, que es la ministra de Desarrollo Social. Ustedes conocen el plan Potenciar Trabajo. Bueno, habría, lo digo todavía en potencial, 10.000 personas para jubilarse dentro del Potencial Trabajo. Y esta idea de la ministra es pasar, digamos, darles una jubilación, darles esta seguridad, pasarlos al régimen previsional. Bueno, bienvenido eso, de no ser por el costo fiscal que representaría, es decir, todo el tiempo hay una tensión entre la necesidad, porque la pobreza avanza, y cómo se financia una medida. Está con nosotros Alejandro Chiti, que es exdirector de ANSES. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Bien, ya estamos contigo en muy breve. Estamos con Javier Lozano, que está en el móvil. Javier. Diego, buenas noches. Bueno, estando al lado del expresidente Mauricio Macri, pero vamos a hablar de su primer amor dirigencial, que es Boca Juniors. Ha venido a apoyar a Andrés Ibarra, que se lanza como presidente. ¿Con qué expectativas? De volver a soñar, ¿no? De volver a soñar con poner a Boca en los primeros niveles del fútbol mundial, como hicimos aquella vez, con gente que ya estuvo, gente nueva, creyendo que si fortalecemos otra vez la institución, la ponemos por arriba de todas las personas que participan, sean directivos, jugadores, técnicos, y trabajamos en equipo, lo podemos volver a lograr. Lo hicimos una vez para la alegría de todos los hinchas de Boca y los hinchas de River. Podemos volver a ganar campeonatos basados en eso, ¿no? En una mística y un trabajo en equipo, y que realmente tienen que apuntar a formar jugadores en las inferiores, a realmente poner un orden institucional y un profesionalismo en el accionar que hoy sentimos. Por eso estamos todos acá con mucha tristeza, que se perdió. ¿Y eso se perdió hoy con la actual conducción? Lamentablemente sí. Lo que uno ve hoy es personalismo, improvisación, cosas inexplicables. O sea, un Boca que ha perdido presencia en el fútbol local, respeto institucional en el fútbol local, y ni que hablar en el fútbol mundial, ¿no? ¿Usted estaría en esa conducción? Yo los voy a acompañar, sí, le dije que me reserven un lugar, aunque sea de aguatero, que yo quiero ayudar. Y bueno, vamos a estar acá para... Realmente Andrés lo conozco hace mucho tiempo, no quiero decir hace cuántas décadas, porque si no ya habla de nuestra edad, pero él fue también gerente general en Boca conmigo, con el cual él conoce el club íntimamente, sabe lo que habíamos hecho, sabe lo que hay que recuperar, y aparte es un tipo que se moderniza. Él fue ministro de Modernización y de Comunicaciones, con el cual le tengo mucha fe, por su honestidad, por su capacidad y por su amor por Boca. Diego, te escucha Mauricio Macri. Macri, ¿cómo Diego, le va? ¿Qué dice usted? ¿Qué Estaba tal, usted Diego? hablando ¿Cómo de andamos? su primer amor, Muy que bien. es el fútbol. Lo invito al último amor, que es la política, un amor más complicado. No es que el fútbol no lo sea. ¿Qué piensa usted de los últimos movimientos en el armado de la provincia de Buenos Aires, en donde Horacio Rodríguez Larreta y Patricia ambos dicen, cada uno vamos a llevar nuestro propio candidato, no habrá un candidato a la gobernación de unidad? ¿Cómo ve ese armado? Yo creo que lo importante es que la competencia sea sana,
sea seria, sea constructiva, respetuosa. Va a haber tensión, porque hay diferencias en la visión de cómo hay que encarar los cambios en la Argentina, pero y después que tengan candidatos distintos en algunos lugares también va a ser algo que con lo cual tenemos que convivir, y no puede ser el fin del mundo, ¿no? Si alguien tiene una visión de que un candidato a gobernador es mejor que el otro y bueno, quiere apoyar distintos, no me parece algo realmente que sea tan impracticable, sobre todo en una provincia tan diversa como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y donde tenemos que recuperar la conducción, que es distinto por ahí tal vez lo de la ciudad. La vicepresidenta por primera vez el otro día habló de llegar al balotaje, que la aspiración del Frente de Todos era llegar al balotaje. ¿Cómo observa esa declaración y esta idea de que ahora hay tercios, de que hay un jugador nuevo en eso, se llama Milei? Sí, bueno, digo, lo hemos hablado, creo, la última vez que fui a tu programa, la última vez que hablé públicamente, que fue creo que en la comida del CICIP, que yo creo que la segunda vuelta va a ser entre Juntos por el Cambio y Milei. Yo hablé en tu programa, sí, me acuerdo claramente, de la decadencia definitiva del populismo en la Argentina, que se ha caído realmente el telón y han quedado en evidencia todas las mentiras. Pensar que este gobierno multiplicó por 11 la deuda del Banco Central, triplicó la inflación. En julio del 19 teníamos un dólar a 42, hoy estamos llegando a 500. En julio del 82 estaba lleno el Banco Central de reservas, hoy estamos en reservas negativas, aislados o distanciados del mundo. Todo esto, la verdad que ha quedado en evidencia que todas estas mentiras que ha sostenido el populismo durante años no construían una mejor Argentina. Y creo que esto es lo que estamos sintiendo los argentinos, con mucha tristeza, con mucho dolor, pero con una gran claridad. Y eso es lo que a mí me da esperanza, porque a partir de ahora hay muchos argentinos que quieren comprometerse en la cultura del trabajo, del respeto por el otro, que creen que realmente la Argentina necesita un shock de orden, donde se respete la ley y se respete la Constitución como mecanismo, como puente hacia lograr inversiones en la Argentina que generen empleo. Porque si no hay empleo, todo esto son palabras. Hay que generar empleo para los argentinos, y eso se genera cuando hay un sistema institucional que se fortalece, ¿no? Y no estar todo el día de mentira en mentira, con un gobierno que ha llegado a los máximos niveles de ineptitud que yo ya he visto en mi vida. Y además hay que sumarle que han estado en conflicto permanente entre ellos, que es una irresponsabilidad absoluta. Acá nos dejaron en las puras, así que no sé, yo me parece que va a empezar la fiesta. Nos vamos a empezar la fiesta, así que yo no me la quiero perder. Bueno, les mando un cariño muy grande, espero verlos pronto y gracias por esta oportunidad. Hasta la próxima. Gracias, bueno. Estábamos para más preguntas, pero bueno, es lo que se puede. Macri está en la presentación de Andrés Ibarra como el candidato de Boca que va a disputar contra Juan Román Riquelme. Él te lo dijo recién, que va a ir a algún cargo. Hay que ver, hay una cuestión de que podría ser por ahí vocal, de una manera que se vea destacado que está él ahí. Y con un proyecto Pergolini, muy... Pablo, también? ¿Cómo? Porque Pergolini se había lanzado y se decía que iba con Ibarra también. Bueno, puede ser, hay que ver si va a esta fiesta o no. Me parece que en esta fiesta, a ver si aparece Pergolini. No, Pergolini ayer lanzó la idea de candidatearse contra Riquelme, Claro. que es el actual oficialismo. Puede ser, no al lo cual sé, pertenecía Pergolini antes. Pero y un dato importante es que está proponiendo un estadio nuevo de Boca, que es todo algo interesante, porque la Bombonera tiene toda una tradición, Rolo como hincha fanático lo debe saber. Están proponiendo un estadio muy cerquita, o sea, y que incluso hay una cuestión acústica para que tenga el mismo ruido, esta cosa de que la Bombonera late, pero apuntando a tener 105.000 espectadores. Una idea que puede gustar a muchos, pero a algunos quizás no le gusta irse de lo que es la tradicional Bombonera. Bueno, en eso está Macri con Andrés Ibarra. Bien, te hago esta pregunta a Jessica y abrámoslo. ¿Qué rol creen ustedes que va a tener ahí? Porque uno adivina que tuvo mucha precaución Macri para opinar sobre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Milei también, la idea de que repitió que van a ir al balotaje. Sí, él, digamos, claramente falta el cierre de listas el 24, donde se va a saber qué influencia, qué peso tienen líderes como Cristina Kirchner, como Mauricio Macri. Él demostró estar muy encima de todas las decisiones, estuvo en las reuniones de definición y probablemente quiera hasta el final ejercer una influencia en el armado de listas y después en el siguiente gobierno.
uno ve que quizás, y yo no lo creo, pero digamos está en la crónica periodística esto, que quizás pueda tener más influencia si gana Patricia Bullrich. Y la verdad es que Patricia Bullrich lo que trata de demostrar todo el tiempo es que ella no responde a Macri. Y de hecho la elección de Grindetti o algunas definiciones tienen que ver con que definitivamente quiere mostrarse como alguien autónomo. Sí. Ahora, Macri sigue teniendo ahí, ahora por lo menos, aunque no va a la elección, no va en la boleta, un liderazgo, y bueno, va a ir en una boleta finalmente, porque su nombre en la de Boca... Hay dos cosas interesantes ahí. Una es, a Patricia Bullrich le está molestando en este momento que se lo ponga Milei en el balotaje. Esta definición que te dio recién, vamos, Juntos por el Cambio, vamos a un balotaje con Milei, te lo vuelvo a repetir, dijo, es cierto, lo dijo acá, a Bullrich le molesta. Pero también a Bullrich le parece hacer como que esta idea de Alberto Fernández, Cristina, el hecho de, por ejemplo, Grindetti ayer tiene que salir a decir, no tuvo nada que ver Macri en que yo sea el candidato. Bueno, si siguen apareciendo estas cosas y siguen apareciendo nombres de posibles ministros de Patricia que hayan sido de la gestión de Macri... Todo el tiempo va a tener que salir a explicar que no tiene va a ser un problema Macri. para Patricia Bullrich. Qué poco ambiciosos que son las cabezas de los dos grupos más importantes, ¿no? Cristina diciendo, ay, ojalá que entremos al balotaje. Macri diciendo, bueno, vamos al balotaje. Digo, nadie quiere ganar. ¿Nadie quiere ganar en primera vuelta? Tampoco ambiciosos. Bueno, a lo mejor quieren, pero los números, una cosa es Todos están de acuerdo en la idea de los tercios. Pará. Ustedes van a salir con un programa nuevo y van a decir, ay, ojalá que estemos terceros en el rating. No. Pero no están diciendo ojalá, están diciendo que el escenario... Pero no lo podés decir si vos... Digo, qué poco ambicioso sos. ¿Cómo tenés tan poca idea de liderazgo de pensar, vamos por el segundo puesto, vamos Cebollita? Quizás por primera vez son extremadamente realistas. No hace falta que lo sean, tienen que enamorar a los suyos. Sí, pero ahí están hablando los que no van en la boleta. No, pero esperen. Patricia Bullrich acá, la última vez que vino, yo se lo pregunté y dijo, vamos a ganar en primera vuelta. ¿Qué quiere decir? Una cosa es si estás en la boleta y una cosa es si la mirás desde afuera. Los que dicen... Un tercio, ¿quiénes son? Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Los propios candidatos no están con ese discurso. Pero hay un tema que si quieren lo dejamos pendiente y lo retomamos, que un poco lo mencionaba Melconian ayer, y es, hay un déficit de entusiasmar a la sociedad. Hay un discurso que entre donde se sobregira el realismo de la complejidad de la situación y un poco bordea la resignación o el sufrimiento o sangre, sudor y lágrimas. Y hay muchos que dicen, Pichetto también, Pichetto dice, no se puede ofrecer sangre, sudor y lágrimas, hay que meter esperanza en el discurso porque si no la gente no va a acompañar. Pero si no tiene nada para ofrecer, Diego. O sea, realmente, ¿alguien puede venir y decirnos vamos a estar mejor? No, pero son cosas distintas. No, pero son cosas distintas, Rolo. Pero nadie está diciendo que están jugando a perdedor. Están diciendo hay un escenario que ya no está polarizado en dos. Hay un tercer jugador. Están jugando a no voy a ganar. Sí. Están jugando a no voy a ganar. Están jugando a no sumar. Si vos decís vamos a llegar al balotaje, son tercios, no estás buscando sumar más por afuera. Estás diciendo, la única forma de sumar es hacer una alianza. Y nadie está predispuesto a hacerlo, ¿eh? No, porque estás hablando solamente de encuestas. No digo, y le estás dando a las encuestas un valor que no tienen y que estamos viendo todo el tiempo que no tienen. Estamos diciendo, esto ya es así, no se cambia. Con suerte llegó al balotaje. No me entusiasmas así, la verdad, no me entusiasmas así. Bueno, vamos a ganar. Si jugamos a ganar. No lo entusiasman a Waldo Bazán. Gracias. Eso es Graf, ya. Permítame. Gracias, Pablo. Permítame. Podría ser una nueva medición, Osvaldo. Chicos, no estamos solos en casa y un invitado. Hay gente. Está Alejandro Chitti. Gracias y perdón. No sé si va primero perdón o gracias. Fuiste director de ANSES. Hay una idea que será muy noble en su propósito, pero siempre la pregunta es por cómo se financia esto. Es decir, hay 10.000 personas que hoy tienen el potencial trabajo, que hay una intención de jubilarlos. ¿Qué es posible de hacer con respecto a esto? Mira, en realidad la ley de moratoria aprobada hace unos cuantos meses por este gobierno ya contemplaba la posibilidad de que todos los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años se jubilen aún sin aportes, con independencia de que tengan un plan potenciar o no. Es decir, es indiferente que que estén cobrando este programa. Lo que muestra esto es que como el kirchnerismo ha privilegiado siempre a un determinado sector. Y te digo por qué. Este grupo de personas, estas 10.000 personas que van a poder jubilarse, les van a habilitar una UDAI especial. ¿Una? Una UDAI, una oficina de ANSES de manera especial, o por lo menos eso es lo que estaba diciendo la noticia, para que puedan obtener la jubilación sin necesidad de pedir turno. Entonces, una vez más, vemos cómo los trabajadores que durante años aportaron y quieren jubilarse,
no pueden hoy porque no consiguen turno. Por el otro lado, a personas que nunca aportaron se les habilita una vía para poder jubilarse sin ningún tipo de demora. Entonces, esto se suma. ¿Hay demoras ahora? Si vos fuiste Sí. trabajador formalizado y todo, para jubilar, me quiero jubilar ahora. Sí. ¿Cuánto tardo? Tenés que, si sos un jubilado, puedes probar meses, semanas sin conseguir turno. Si te asesorás, bueno, hay gente que sabe en qué días y momentos se habilitan los turnos y hay más chances de que consigas sin esperar tanto tiempo. Bien, vos entonces diferenciás entre, habría un sector que está privilegiado para que sea, entiende uno que es lo más vulnerable, pero es muy injusto para el que viene aportando. ¿Cómo está el sistema hoy? Bueno, el sistema está destruido luego de más de 20 años de kirchnerismo. Vos pensás que es un sistema, el nuestro, contributivo. Esto significa que se financia con los aportes, es decir, si el financiamiento son los aportes, la esencia del sistema son los aportes. Bueno, en vez de alentar a que la gente aporte, el kirchnerismo ha hecho durante años un constante desincentivo a los trabajadores a aportar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque a los que no aportaron les regalaban un beneficio igual, en muchos casos, a las personas que habían aportado. Digo en muchos casos porque hay gente a la que le regalaron un beneficio de 9 millones de pesos, ¿no? Pero ese es otro tema. Estás hablando de Cristina Kirchner. Exacto. Y por el otro lado, la gente que aportó, la han castigado y la han reducido el haber a lo largo de los años. Esto no es solo de este gobierno. El kirchnerismo, en sus primeros 3 gobiernos, redujo los haberes jubilatorios y lo está haciendo de nuevo en este gobierno. Por eso es insólito y causa indignación que el presidente hoy aparezca indignado criticando una supuesta reducción del 13% de hace años, que fue temporal y que fue para los que cobraban más de $500 en ese momento, cuando él, en su gobierno, en este cuarto gobierno kirchnerista, ha reducido los haberes entre un 21 y 32%. ¿Eso perdieron los jubilados? Eso perdieron los ¿Con jubilados. respecto a qué? Con respecto a la inflación, que es el objetivo de la movilidad. La movilidad es la actualización de los haberes jubilatorios a través del paso del tiempo. Y Con los bonos también, porque los bonos son compensadores. Con los bonos que cobran algunos, esa cuenta se modifica. Solo para los que lo cobraron. Que son en general los de la mínima, etcétera. Los de la mínima en todas las ocasiones y en algunos casos lo cobraron también quienes cobran un poquito más. Bien, ¿cómo? No quedó claro el tema del potenciar trabajo, que es el principal plan social que hoy da el gobierno. Hay 1.200.000 beneficiarios, son cerca de 42.000 pesos por mes lo que se paga por cada uno de esos planes. Si las personas que se van a jubilar o que les ofrecen la jubilación cumplen con aportes, cumplen con, digamos, por qué los van a jubilar, y si la ley los contempla, vos decías que creo que sí, pero si no, si tienen que hacer alguna disposición especial como para hacer que se jubilen. Yo creo que ¿Con qué jubilación? No sé con Creo qué. que el objetivo de esto es simplemente bajar planes, ¿no? Porque bajan Pero planes, estás gastando plata los sacan de una caja del Estado y los ponen en la otra caja del Estado, que en vez de financiarla a todos, la financian principalmente los jubilados. Entonces, no hace falta tener... O sea, si alguien que está cobrando un plan tiene aportes, se jubilará con los aportes o con los aportes más la moratoria. Si no tiene aportes, se jubilará exclusivamente con la moratoria, porque la ley aprobada hace unos meses de moratoria hace que puedas comprar casi la totalidad de los años de aportes. O sea que los jubilados van a terminar pagando los planes. Exacto. Bueno, es un como ha venido sistema- haciendo con la es un reducción sistema de los haberes. solidario donde vamos a tener una pirámide más ancha, porque va a ser, entre comillas, más inclusiva, pero más chata, porque todos van a tener que estar pagando para poder incluir. ¿Es Claro, así? Es así. De hecho, menos para distribuir, lo tienen que achatar. Esto que está sucediendo es lo mismo que sucedió entre los años 2002 y 2015 con los otros gobiernos kirchneristas. Le aumentaban solo a los que cobraban el haber mínimo. Al resto de los jubilados le tuvieron congelado el haber durante 5 años. Congelado, frente a una inflación del 90%. Esto sucedió entre el 2002 y el 2006. Ahora, Solidario es cuando es voluntario, ¿eh? Y Solidario que dijiste, Eso, es cuando es voluntario. No, pero puede ser es una solidaridad forzada. A las El cachetazos, sistema sí. es, sí. Pero claro. claro, eso motivó, no es el concepto. que la Corte sacara el fallo Badaro. Compulsivo, Sí. sí, el fallo Badaro. Que, Que criticó que precisamente se achatara la base jubilatoria. Hoy están haciendo exactamente lo mismo, pero los aumentos a los de la mínima, en vez de dárselos integrando el haber, se los dan como bonos de manera discrecional, de manera de que sea el presidente quien se beneficie de
esa dádiva, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo puede resistir la ANSES con una metodología o con una política de financiamiento así? Mirá, el sistema está destruido, porque hoy, no tengo el número exacto, pero entre un 30 y un 50% de los gastos del sistema vienen, o mejor dicho, los ingresos son rentas generales, es decir, lo pagamos entre todos. O sea que es un sistema que solo es sustentable en un 40-50% y la otra mitad hay que ponerla, hay que sacarla de impuestos, es un sistema que está roto. O emisión, donde sea en el... Por supuesto, primero son impuestos, pero de que después vienen de la emisión. En teoría, en los países, digamos, no para hacer un PowerPoint del sistema jubilatorios en el mundo, eso no, pero con un esquema como el de Argentina, ¿tendría que ser autosustentable? ¿Y cuántos trabajadores, cuántos activos necesitas por cada pasivo para que sea sustentable de ese modo? Bueno, se habló de muchos números de cuántos activos tiene que haber por cada pasivo. Un mínimo, pienso yo, debería ser de 3 para arriba. ¿Sí? 3 activos por cada pasivo. 3 trabajan, aportan y con eso alguien puede vivir de la jubilación. Exacto. Y nuestro sistema tiene 1.5 activos por cada pasivo, ¿no? Pero lo cual es lógico, porque de los 7 millones de beneficios que pagan CES, más de la mitad son obtenidos a través de moratoria. Claro, nunca pusieron plata. Es decir, en su sistema que estaba pensado para 3,5 millones de personas y ahora tiene 7. Alejandro, ¿es reversible esto? Todo esto que estás contando, ¿es reversible? Y en tal caso, ¿cuánto tiempo llevaría? Yo quiero creer que sí, lo que pasa es que... No, pero quiero creer, no, te pregunto... Digo, no, pues veníamos hablando de que no nos dice la verdad. ¿Esto es reversible en el corto plazo o lo que está haciendo y estas nuevas medidas que van tomando ya es irreversible? Es para largo y es la pesada herencia que recibirá el que venga. En el corto plazo no es reversible. Los sistemas previsionales, precisamente por su nombre previsión, requieren una previsión y prever lo que va a pasar dentro de muchos años. Entonces, las medidas que se tomen en determinado momento van a impactar poco al comienzo, a mediano plazo irán impactando más. Ahora, las medidas que hay que tomar requieren un acompañamiento, un cambio cultural que en Argentina hace unos años no existía y que hoy, bueno, hay varios sectores del país que piensan que sí, que ven que es inviable un sistema así. Sí, pero tenés un problema ahí, que son los derechos adquiridos. No, pero hay otro tema, que es la pobreza. Si vos, digamos, si un nuevo gobierno asume, también va a tener en la calle, en gran parte de la sociedad, puede haber en este momento 42% de pobreza, porque recuerden que la pobreza que dieron el último número es la foto de ayer, no de hoy. Claro, pero en ese sentido también va a ser gente que no va a aportar. Claro. ¿Qué va a cobrar un jubilado de acá a 10 años? Digamos, el tema es cómo formalizás también la economía. Vos tenés 40% de gente que está en la informalidad, trabajando y que no aporta al sistema. No son trabajadores activos aportando. La bronca es que no hay un solo movimiento en dirección de medidas para formalizar a esas personas, hacer viable la formalización para los empleadores. Bueno, desde ya que hacen falta medidas. Ahora, lo primero es el concepto, el mensaje, que es lo que te decía hace un rato. Si vos a los trabajadores le decís, si aportás o no aportás, no importa, porque igual todos se van a jubilar con una mínima, no hay incentivos a aportar. Vos tenés que incentivar a que la gente aporte. Como primera medida, desde lo conceptual por lo menos. Sí. Eso se hizo, o para que eso suceda vos tenés que pagar jubilaciones acorde con lo que prometiste de mínima. Pero para que empezar a pagar y que eso dé la vuelta y que la gente acepte formalizarse porque ve que el día de mañana va a poder jubilarse con está algo claro. digno, sí. En el largo plazo todos estaremos muertos. Está claro que incentivar que se aporte, mostrando los frutos que eso puede tener, es solo una pequeña parte de todo, ¿no? Hay un montón de medidas que tienen que ver que son estructurales y que tienen que ver con la situación del país y va más allá. Y la última, estos 10.000 que se sumarían ahora al sistema jubilatorio, ¿en cuánto tiempo empiezan a cobrar y quién va a pagarlo? Bueno, es un gobierno de salida, digamos. Salvo, uno nunca sabe en este país, por ahí reelige, yo no sé qué puede pasar, pero en general se cree, la propia Cristina admitió que tal vez no les toque. Bueno, esto lo paga el próximo gobierno. Sí, en realidad, si desde el momento que inicien el trámite, a los 2 meses pueden estar cobrando. O sea que esto va a ser inmediato en la medida que lo impulsen de manera inmediata. ¿Sí? Ahora, se financia nuevamente con lo que le sacaron a los jubilados.
que se lo sacaron en sus gobiernos anteriores, se lo sacaron ahora, y que son las mismas personas las que se lo sacaron. Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Alejandro, los mismos que muchas tuvieron esas medidas en ese momento, las tuvieron hoy con el agregado, permitime cerrar, con Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 2 jubilaciones de privilegio por más de 9 millones de pesos de manera mensual, a pesar de que la ley lo prohíbe. Y lo hace porque Fernanda Raberta, directora ejecutiva de ANSES, no le apeló la sentencia como lo hace con todo el resto de los jubilados. Alejandro, gracias por haber venido. Por nada, gracias a usted por la invitación. Vamos a hacer una tanda, por favor. Y si hay fotos, que hay video. Este es el video del Pichichi diciendo, si me necesitan, estoy. A ver. Para mí, la opinión de cada argentino y argentina cuenta. Y cuenta mucho, porque el futuro de nuestro país no puede ser una decisión de un grupo pequeño. El pueblo siempre decide mejor. Necesitamos escuchar más. Necesitamos dialogar más. Porque al final no vamos a salir de esta crisis en la que estamos sin entender profunda y honestamente qué nos trajo hasta aquí. Por eso defiendo las PASO con convicción. Es una oportunidad única de discutir qué país queremos para nosotros y para nuestros hijos. La Argentina tiene con qué y tiene por dónde. Ustedes deben decidir con su voto nuestro mejor futuro. Para mí, lo Qué bueno que es Tarico, ¿eh? Sigo hablando. Qué bueno que es Tarico, ¿eh? Parece. Pero bueno, ¿No ahí era está. Tarico? Proponiendo la PASO y tu voto y el voto, la herramienta de la PASO. Salió a vender PASO. Sí, es muy impresionante el clima de comando de campaña de elección norteamericana, ¿no? Sí. Se ve el Daniel Scioli de fondo, una gente mujer trabajando. con la Una chica computadora. Trabajo. Ese es el clima. Ocupados y preocupados. Sí. Ocupados y preocupados. Sí, claro, preocupado y preocupado. Esa era noventosa, esa frase o de Era antes. Claro, Eso, lo recital llamativo, La Montanera, Mar del Plata. Es una frase histórica. lo esa, llamativo es que ocupado tapa el número, No, entonces pero- no sabes para qué Pero se está Scioli, candidateando. cada entrevista le preguntaba por algo y te decía, Le estoy sirve. Yo ocupado. le voy a pedir ocupado. algo a ustedes cada uno. A ver. Está mirando Cristina, ve ese video. Globito de pensamiento de Cristina. Osvaldo, ve el video. ¿Qué crees vos que piensa Cristina? Cristina, ¿qué piensa cuando ve eso? Lo mismo que piensa siempre, no quiero ir presa. Bien. ¿Vosis? Piensa siempre eso. Ya te voy a bajar. Opa, Con Me actitud, encanta, con actitud. ¿Querés hacer una explicación? No, pará. ¿Pablo de León? ¿Qué? Que pase el que sigue. ¿Next? Sí. Ya Lucía. perdiste. Ya. Ya perdiste. Cristina risas y se muerde los labios mientras mira el video. Se Sí. muerde los labios. Sí, está muy bien. Esa es la risita. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Jessica, ¿por qué Bueno, vos decís, porque va a tratar ya- de armar una oferta electoral que nadie sabe muy bien con quién, pero no está Scioli dentro de su prioridad, eso está claro. Digo, en las señales que ha dado no está Daniel Scioli, que Pero como arrancó dicen siendo el ustedes, candidato de ustedes Alberto. dicen así, ustedes los periodistas Sí. dicen así, yo me desentiendo. Los dejan correr, los dejan jugar. Sí. Alguien lo dejó correr así. Sí, él por más que él lo niega, él fue y se reunió un rato con Cristina, le dijo, Cristina, yo voy a jugar, y Cristina dijo, dale, vos, como les digo, vos jugá. Sí. Cuando se fue, dijo, bueno, ¿quién sigue? Dale, que venga el que sigue. Sí. No hay chance, o sea, lo que no entienden todos los que están alrededor del planeta Alberto, Rossi, Daniel Scioli, es que vos cuando armás una lista, tenés que armar una lista de arriba para abajo, tenés que presentar apoderados, tenés que presentar lista de concejales. No tienen, porque le van a preguntar a Salinas en Loma de Zamora, Salinas, ¿vos con quién jugás? ¿Con Cristina o con Alberto? ¿Y qué va a decir? Con Cristina. Rolo Barbano en Florencio Varela. Le van a decir, ¿vos con quién jugás? ¿Con la lista de Cristina o con la de Scioli? No hay chance, no hay chance de que Sí, esa y lista además existan. hay algo que es muy viejo, que es alentar a que todos compitan para bajarlo. Sí, obviamente, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el Sí. placer de bajar gente? El poder. ¿Cuál es el placer de bajar es gente? el baño de humildad que después pide Cristina Kirchner, dejar que todos compitan, que armen, que hagan ¿te ruido y acordás demás, cuando y el baño después- lo pasaron? ¿Quién era Sí. que pasó por la ducha? Es decir, Randazzo lo metieron en la ducha medio a la fuerza del A baño. todos, había, mira, había en Agustín 2000 Rossi, creo. Había 8 o 9 candidatos presidenciales, Capitanich, Claro.
Sí, Randazzo, Rossi, Sí. todo. Y La frase de Néstor era que florezcan 1000 flores. Entonces que iban Y todos. después venía con la después venía tijera. Sí. Y van a florecer si no son flores. Bien. Otra foto, última Otra foto de foto. nuestro Máximo programa. Carlos Kirchner, que lo vimos a la mañana. Trabajó mucho Máximo hoy. A la mañana ¿Hizo estuvo trabajar, jugado Pablo? en Quilmes. Bueno, es diputado. ¿Qué querés? Y acá es una foto con la cúpula del Frente Renovador sin Sergio Massa, que fueron a decir que el Frente Renovador de Massa va a ir a la plaza, por lo cual abona lo que estábamos diciendo antes. La fuerza de Sergio Massa, más no Sergio Massa, como decía, cuidado que se está cayendo el Frente Renovador, más no Sergio Massa van a ir a la plaza. ¿Y qué dice este comunicado del Frente Renovador, que obviamente tiene la firma de Massa? Le pidió generosidad a Alberto para conformar las listas. Se va cerrando toda la historia, el 25 va a terminar de con decirle a todos que Cristina tiene la centralidad, que es eso, tinta completa en la lapicera. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. Ahora Joaquín Morales Solá, desde el Llano. Muy bien, gracias.